Suscríbete a la Panterita. Sudameris Securities, Casa de Bolsa, te ofrece una amplia gama de servicios financieros para personas, empresas e instituciones. Conoce las oportunidades de inversión en fondos mutuos, fondos de inversión, bonos, CDAs y acciones para que puedas hacer crecer tu patrimonio al plazo y riesgo que mejor se adecue a tu perfil. Visita su nueva oficina sobre Avenida Aviadores del Chaco, esquina Profesor Vasconcellos, o en www.sudamerisecurities.com.py y entérate más sobre las soluciones financieras que tienen para vos. Impulsa tu crecimiento con Sudameris Securities, Casa de Bolsa. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso a todas las grandes emisoras que componen la mega cadena y que están a lo largo y ancho del territorio paraguayo. A los que nos ven y escuchan por nuestra aplicación de la mega cadena en todo el mundo. Y a los televidentes de Deporte Total que están con Mega TV. ¿Cómo te va, Tano? Buen día. Muy bien, buen día. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique Tano? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. En un momento ya se va a sumar igualmente a esta mesa, a esta densa mesa de Deporte Total, nuestro compañero Juan Eduardo y Jotita Bernabé. Bueno, quiero empezar rápido con esto para después transmitir alegría, buena vibra. Mañana tenemos un partido muy importante entre Libertad y Meliano, partido de 10 de final de Copa Libertadores. Hoy es el cumpleaños del futuro técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro. Él está llegando aparentemente mañana en horas de la noche, será presentado el viernes, es lo que se dice. Vamos a ver si eso sucede. Y lo otro hace referencia a una extraordinaria movida de Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol. Sigue demostrando una buena administración y haciendo que realmente todos pensemos en grande. Guaraní, Luqueño, Olimpia, Cerro Porteño y seguramente vendrán más clubes. Libertad mismo, el respaldo y el apoyo de la Conmebol. Acá las cosas hay que llamarlas por su nombre. Buena administración y distribución de dinero de Alejandro Domínguez. Le podemos criticar cualquier otra cosa o el que le quiera buscar la quinta pata al gato. Pero aquí, cuando criticamos el tema arbitral, cuando hablábamos que por qué los paraguayos no eran designados, es otra cuestión. Pero desde que asumió Alejandro Domínguez, administrativamente ha ido mejorando, la distribución de dinero. Está llegando la plata a los que merecen, que son los clubes, los que se esfuerzan por hacer el espectáculo del fútbol. Y esto es muy digno de destacar por parte del presidente de la Conmebol. Ahora Luqueño hizo conferencia de prensa, anunció a lo grande, con la ayuda de Conmebol. Guaraní lo hizo con presencia del propio titular de la Conmebol. Veíamos al presidente ahí acompañando ese momento. $2.500.000. Es la inversión o el oxígeno económico que le da Conmebol para arrancar con toda la obra del estadio, del Club Guaraní. Luqueño, que tiene un lugar también privilegiado, así como Dos Bocas, porque es una zona cercana al aeropuerto, a la Conmebol, en fin, un montón de cosas. Tiene una linda estructura que cuando se modernice, porque dice que va a llegar la modernización hasta la cabina de prensa, tiene que ser un estadio de lo mejor, el Deportivo Luqueño, el Feliciano Cáceres. Y ya vemos lo que se está haciendo en Libertad, que hoy vamos a mostrar aquí en Deporte Total, cómo avanzan las obras del Club Libertad. Y también vamos a mostrar oportunamente todo lo que avanza de Olimpia. Ya se estuvo mostrando también las mejoras en Cerro Porteño, hace muy poco con presencia del ministro de Deporte, presidente Conmebol, presidente APF, el titular de Cerro. Y bueno, eso es lo lindo, por un lado, eso es lo positivo. Así que felicitamos indiscutiblemente a la actual administración de Conmebol porque tenemos que ser justos y objetivos. Y lo otro, vamos ahora a la parte un poco negativa, que nos compete directamente a nosotros, analizar. Está el audio bar. Yo quiero que escuchen el audio bar
con las mismas imágenes. Con las mismas imágenes quiere decir que un porcentaje alto, mayoritario del Paraguay, somos semiciegos, no vemos bien, pero la gente que está con Ever Aquino ve mejor, son superdotados. Vayamos al VAR. Tras un centro, un atacante del equipo blanco cabecea el balón en dirección a la meta. El arquero defensor detiene el balón y luego lo controla. El asistente observa que el balón ingresó a la meta e informa al árbitro, quien convalida el gol. El VAR, utilizando el ángulo correcto, observa la circunferencia completa del balón por detrás del poste y confirma la decisión de campo. Gol correctamente concedido. Yo no voy a agregar más nada a esto. Es lamentable lo que acabo de escuchar. Hablo en singular y en primera persona. Lamentable. Quiere decir que somos ciegos. Hay que ir junto al oftalmólogo de los mejores que yo conozco, Enrique Capello y Torres Fretes, de los mejores. Me disculpan los otros. Yo conozco al gran Torres Fretes, un maestro, y a Enrique Capello. Pero ahora urgente voy a ir al oftalmólogo a ver si soy uno de los semiciegos del Paraguay, porque entonces el 90% del país o un poco más que no vio que la pelota traspuso todo, pero sí vio Ever Aquino y su equipo. Con esta misma imagen que ayer decíamos que no pasó toda la pelota. ¿Cambia tu opinión después de esto con la misma imagen y lo que dice el VAR? No, porque la imagen es la misma que vimos ayer, que vimos varias veces. Yo no veo realmente que el balón haya traspasado. Hay algo que no estamos viendo por lo visto, ¿verdad? Porque yo no veo nada distinto a lo que había visto ya. ¿Benicio? La misma postura de ayer. No cambia absolutamente nada si es en base a esta imagen. Sí, no hay otra imagen en base a esta imagen. Ahí está. Mira, ellos, ese trabajo de Zoom ahí, en circunferencia, es obra de la gente del Audio VAR, en donde ponen correcta decisión. ¿Qué tal, Jotita? Buen día. ¿Cómo va, don Enrique? Buen día. Saludos para todos. La misma imagen. Bueno, vos ya diste tu opinión también en contrapartida. Para vos sí pasó la pelota. Para mí, yo le doy la diestra al árbitro. ¿Al árbitro? Sí. Yo estoy en desacuerdo totalmente. Para mí es una absoluta burla. Ante la duda, no puede haber pasado toda la pelota con esa imagen. Con esa imagen. Aquí no hay. Yo pensé que tenían otra imagen. Para mí, lamentable. Ya no iba a cambiar luego el resultado, pero lamentable que no reconozcan que la pelota no pasó toda. Y no voy a mezclarlo tanto y decir, no, porque es Nacional. No, nunca. Nacional nunca se quejó luego del árbitro y nunca hemos metido el tema nacional. No tiene absolutamente nada que ver el club. Pero de que definitivamente, a mí esta decisión, esta determinación nos toma como estúpidos, lastimosamente. Esa es la pura realidad. Con estas cosas así no vamos a mejorar. No colaboramos en nada. En nada. En nada. Reconocer un error es de grandes. Y reconociendo los errores en base a eso vas a construir. En base a los errores. Hasta los gobernantes, reconociendo sus errores, van a hacer algo mejor. Falta trabajo en salud, en seguridad, en educación. Hay que reconocer nuestras limitaciones. Pero estas decisiones es para acomodarse y quedarse bien con el que está en el poder, lastimosamente. Esta es la imagen que ellos utilizaron para decir de que traspasó la línea, ¿verdad? La lupa y un zoom moderado. Esto se solucionaba si teníamos una calidad de imagen mayor. Porque si teníamos una mejor imagen, el zoom iba a ser mayor y íbamos a poder diferenciar si hay realmente una diferencia entre la línea y un poquito de pasto, porque yo no veo el color, el verde. Tengo que ver un verdor allí, ¿verdad? Entre la línea y la pelota. Pero hay una cuestión. Cuando vos decís calidad de imagen, sí, yo le tengo que agregar cantidad de cámara. No, pues la cámara está justa, Benito. Está bien ubicada la cámara. Es la cámara de gol. No, ya sé. Pero suponte una cámara detrás del arco, de frente, y que tome realmente la imagen detrás del arco, por ejemplo. Colocado detrás del arco. ¿Cómo detrás del arco? No entiendo. ¿Y detrás del arco? Pero tiene que ser tiene que ser en vertical, pues. La imagen, ¿cómo detrás del arco? Y sí,
Suponte hacia el banderín, punta derecha, en este caso, por ejemplo, punta derecha al ataque de Nacional. Ángulo opuesto, entonces. Ángulo me decís. opuesto, claro. Ah, Y hubo uno que estaba por la red, que ayer justamente revisamos, y de ese ángulo se ve que, o sea, desde esa perspectiva no entra la pelota. Prácticamente sobre la línea saca desde ese ángulo. Y este zoom que ellos hacen, bueno, no se ve que pasa toda la pelota. Eso es lo que no entiendo. Por eso me molesta a mí. Si había una imagen que pasaba toda la pelota, pero en el zoom no pasa todo. Ellos seguían por la circunferencia de la pelota. Y por la Por eso circunferencia seguían. te dice que no pasa todo, Juan Eduardo. Incluso en las cámaras Bueno, esa esa es una anterior por perspectiva ángulo. tuya. No, no. Esa es una opinión tuya. yo, Por ejemplo, veo, yo por eso dije ayer, yo veo la pelota y no veo que la pelota esté cortadita, yo veo la pelota redonda, por eso yo le doy la derecha al árbitro, que en ese sentido, creo yo, ahí está, mira, ahí no se corta la pelota, entonces se habrán guiado por eso también y... No, pero ahí vos ves, ahí deja frisada la imagen, ¿verdad? Ahí no veo yo toda la pelota redondita, hay un cortecito, hay un tajo ahí. Parece que toca un poco, ¿verdad? Claro. Ahí, tenés que tener en cuenta, bueno, que Aguilar tiene el guante bajo la pelota, ahí ya vamos a entrar en un... Y sí, en una sutileza. En un tema casi científico, Sí, ¿verdad? sí. La única manera, la comparación que ayer hicimos con el sistema tecnológico que se utiliza en Inglaterra, Sí. y la otra hicimos en Italia Sí. o Italia. España. Italia es el chip, Bueno, Italia es el chip, Inglaterra es el software. el software. Entonces, y ahí, encima de la jugada, encima de la acción, digamos, donde estaba ubicada la pelota. Si no tenemos esa tecnología, esta es una jugada así, súper fina. Pero yo no veo completamente redonda una pelota. Hay un tajo que le falta, para mí. Por eso digo, para mí también. Y el que quiera tomar mal, toma mal. No hay mala leche en esto, no hay mala leche. Yo quiero lo mejor para el fútbol de mi país. A esta altura de mi carrera, no me voy a acomodar de mala leche a objetarle a Veraquino. Repito, pero esto a mí, yo no me trago esto y para mí es una burla, para mí. Es una burla a la inteligencia. Quiere decir que yo no veo, Tano no ve, Benicio no ve, Jotita dio su opinión, yo respeto totalmente la opinión de mi compañero, pero ante la duda, bueno, pero ya está. Es decisión del departamento y ojalá que se pueda mejorar, ojalá que de tantos millones que va recibiendo la asociación y que invierte en infraestructura podamos invertir un poquito más en tecnología, porque definitivamente no tenemos la capacidad para poder discernir con precisión y con claridad y fuera de toda duda jugadas de este tipo. Sí, que está visto con que se lo puede que dar. tenemos no nos está alcanzando. No nos está alcanzando, ¿verdad? no, solamente eso no nos alcanza. Y el espíritu del VAR es eso justamente, ¿verdad? Poner justicia. Y no se puede poner justicia si es que la imagen no es clara. Al final todo termina siendo humano. El tema es que cuando llegó el VAR, ha llegado con una tecnología que, a ver, ¿cómo decirte? Para ese momento. Claro, para ese momento. Sí. Pero si vos te fijas, el VAR en las más grandes ligas del mundo Fue evolucionando. Ellos le fueron agregando cositas al VAR. En Inglaterra está el offside virtual, que te marca también con un software que te marca una línea y ahí incluso te marca la parte del cuerpo en el que está adelantado. O sea, ellos fueron evolucionando y nosotros como que nos quedamos un poco con lo que ya teníamos desde el principio. Con lo básico probablemente. Con lo básico. Por eso necesitamos dar ese paso también adelante. Y los clubes se tienen que poner de acuerdo, porque hoy el VAR lo pagan los clubes. Creo que el primer año, el segundo año lo pagaba la APF, pero hoy en día lo pagan los clubes. Ya se descuenta de un dinero de los clubes. Claro. Entonces, es cuestión de reunirse, ponerse firme y tratar de invertir en eso, que es muy importante. Bueno, ya está. Capítulo cerrado. Ya falló el VAR. Y está todo bien. Y está todo dicho. Está todo bien para ellos. Está todo bien el arbitraje paraguayo. Está perfecto. Ahí soy irónico. Está perfecto para ellos. ¿Verdad? 5 fechas. Ninguna fecha pasó. Usted que admitieron errores en estas 5 fechas, a lo que no ocurría Antes. Eso también es justo reconocerlo. Es justo reconocerlo. Pero vos esperás porque sea cada vez mejor. Pero en fin, tampoco es para rasgarnos la vestidura. Hay otros temas que también hacen a la jornada del fútbol, como es la movida que está haciendo el presidente de Conmebol. ¿Verdad? Le pegamos ayer, ¿eh? Sensacional. Sensacionales.
Sí. Hay que darle mérito al presidente de la Conmebol. No, hay que ser justo. Hay que aclarar que esto no es ninguna donación, no es ningún regalo. Es un préstamo a largo plazo. Pero cualquier cosa se puede decir el presidente de la Conmebol, pero que no tenga gestión o que no tenga capacidad de gestión, no se le puede decir. Para empezar, porque realmente es un presidente que se mueve y está constantemente a la avanzada. Hay una palabra clave que grafica su administración: transparencia. Sí. ¿Verdad? Al asumir, por ejemplo, ve cómo está el estado de cosas, ese tema de la confidencialidad, de cuánto se le distribuye a los clubes. Lo primero que realizó fue aumentar sustancialmente los premios por etapa, tanto de la Copa Libertadores de América como así también de la Copa Sudamericana. Sí. Y otro detalle. Sí. Mira para este lado del charco. Exactamente. Porque mira que podía haber mirado para Argentina. Para Brasil, que son los poderosos. Y Brasil no sé si tanto necesita, ¿verdad? Pero políticamente, pues. Claro, ahí vamos. O sea, infraestructura en Brasil, mucho no tanto. Pero. Le puede ayudar en otras cosas. Claro, para un centro de entrenamiento, algo por el estilo, sí. Pero miró mucho para nuestro lado. Bueno, adelanto por la información del momento, esto para nuestro compañero que está en producción periodística de ATV, para el Zócalo, para nuestra CM. Gustavo Alfaro, técnico de la selección, que hoy está de cumpleaños, llega el viernes a la madrugada a la ciudad de Luque, República del Paraguay. Viernes a la madrugada, en Ciudad de Luque, Aeropuerto Internacional, llega este señor para asumir el cargo de la selección paraguaya de fútbol. Si no me equivoco de línea aérea, viene por el vuelo de Copa. Viernes a la madrugada. ¿Desde dónde viene? ¿Miami? Entiendo que sí. Y sí, entonces tiene que parar Panamá y... Entiendo que sí. Llega el viernes a la madrugada. Voy a ver acá, a ver si me enviaron. Estaba producción manejando el tema directo, a ver qué vuelo llega. Hay vuelo directo y ahora a Miami. Está por la madrugada, en el vuelo CM291. En el vuelo CM291 llega el viernes a la madrugada. Tal cual lo adelantó en su momento Deporte Total, la mega cadena de comunicación del 8 de julio, o un poco antes. Este señor será el nuevo técnico de la selección paraguaya. Nunca desde aquella fecha buscamos otro nombre. Gustavo Alfaro llega este viernes a la madrugada, vuelo de Copa 291, a la ciudad de Luque, para luego trasladarse hasta Asunción, si es que va a quedar en un hotel de Asunción o si va a quedar por ahora en el hotel de la Conmebol, que seguirá en Luque, para luego entrevistarse con la máxima autoridad de nuestro fútbol y seguramente ya ese día, en un horario estimado, yo creo que a mí me dicen que el viernes mismo en la conferencia de prensa para la presentación y no perder más ni un minuto de tiempo con Gustavo Alfaro, que viene para dirigir la selección paraguaya de fútbol. El próximo viernes a la madrugada. Breve pausa y ya volvemos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también
con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Pizza, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Muy bien, estamos de vuelta 11:49, viernes a la madrugada, repetimos, está llegando el técnico de la selección paraguaya, Gustavo Alfaro, que será presentado ese mismo día en conferencia de prensa. Hoy está de cumpleaños este señor de nacionalidad argentina que dejó Costa Rica para dirigir la selección paraguaya, como lo adelantamos en su momento. A las 4:28 de la mañana va a llegar. Va a llegar. Sale a las 9:20 de Panamá del jueves noche. Así mismo. Bueno, ya está, correcto. Conferencia de prensa en la ciudad de Luque, se le caía la baba al presidente del Deportivo Luqueño, Dani Rodríguez. Estaba tan... le salía la felicidad, la alegría por sus poros, ¿verdad? Entonces, intentamos hablar con el presidente, pero parece que todavía está en trance de la emoción, ¿verdad? Porque realmente en muchos momentos le han atacado mucho a este señor. Pero él silenciosamente con su trabajo fue superando etapas y etapas, y hay que reconocer que acomodó muchas cosas en el Deportivo Luqueño este señor Daniel Rodríguez en su presidencia. El presidente ya debe estar con un casco y una pala. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, él dijo que inmediatamente al presidente Guaraní también lo escuché muy emocionado. No, lógico. Es que son momentos históricos para estos presidentes. Son momentos históricos. Le toca en su administración. ¿Vos sabés lo que es que le toca en su administración a Emilio Daer cambiar ese estadio que hace... años y años, que nadie pudo hacer. Y lo que va a hacer en el Deportivo Luqueño en la administración de Daniel Rodríguez. O sea, tienen la fortuna de estar en este momento, en el momento justo, como dice Benicio, en el lugar exacto, en el momento justo, y van a ser protagonistas porque van a quedar en la historia. 25 años después. Sí. En coro. En coro. Sí. Mira, pues se pusieron de acuerdo ustedes. Están sentados juntos, se pusieron de acuerdo. Hicieron las paces anoche. Preocupante. No sé, Después de ayer hicieron las paces, ¿verdad? La verdad, yo me estaba por levantar, pero en fin. No, vamos a seguir porque estas son las cosas positivas que tenemos que seguir hablando. Después lo vamos a buscar también a la gente de Guaraní. El año que viene tiene que ser un deleite ir a la cancha. A la pucha. Mira lo que iba Luque, que tanto queremos ir a la cancha de Guaraní. Libertad, Olimpia, lo remozado de la nueva olla. No, la olla es un templo. La olla cancha de Cerro es un placer. Lo que hizo Nacional en su cancha también es muy Nacional también mejoró muchísimo. No, vamos a la cancha el año que viene, ya vamos a cambiar de deporte. Bueno, arquitecto, ¿Gil está? Tocayo, ¿cómo te va? Bienvenido, arquitecto, un gusto, buen día. Buen día, sí, un gusto saludarte, Tocayo. Bueno, estoy acá con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano. También nosotros un poco acelerados, casi en caja quinta, como estuvieron ustedes ayer en la conferencia, Enrique. Sí, saluda a Jotita y al profe también y a lo que está contigo. Sí, estamos efusivos, contentos. Mediante nosotros accedimos a la dirigencia del Deportivo Luqueño hace apenas 2 años y entramos en una situación calamitosa, ¿verdad? En ruina el estadio, la parte administrativa, la parte financiera, con deudas cuantiosas, inmensas, ¿verdad? Que tuvimos que afrontar, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, claro que yo siempre hago siempre una comparación con lo de mi profesión. Mi profesión es muy importante, lo que es un concepto básico que es el proceso. En cualquier edificación, ¿verdad? Empieza el cimiento y uno va avanzando así, ¿verdad? Pero es un proceso largo que nosotros sabíamos que nos iba a costar muchísimo. Así que la cuestión era empezar a animarse, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos un equipo de amigos, digamos, de gente que hacía rato veníamos planificando cosas con nuestro grupo todos pertenecíamos. Hoy estábamos muchos grupos juntos, pero básicamente era el Movimiento Popular República de Luque que se manderó de esta idea de recuperar el Feliciano Cáceres, de sanear el club, ¿verdad? Y hoy ya con la presidencia de Dani, del doctor Dani Rodríguez, ¿verdad? Al frente, pero somos un grupo grande y vamos haciendo las cosas por etapas. Habíamos comenzado por la gradería sur, porque cuando
entramos nosotros, competíamos todos de visitantes, en canchas ajenas, y la idea era, no sabíamos ni cómo, no teníamos dinero, no teníamos nada, y logramos habilitar el sur, gracias a Dios, ¿verdad? Y empezamos con poco público, jugamos todos los partidos intermedios ya con público, ahí me ayudó muchísimo eso. Y así, fuimos paso a paso, es un sueño grande que tenemos y parte de ese sueño es dejar el club, el estadio Feliciano Cáceres como iba a ser, ¿verdad? Realmente es un sueño grandioso y sanear el club en la parte financiera que estamos también logrando. Se van viendo recién hoy los resultados y la gente va reconociendo recién nuestro trabajo, ¿verdad? Que básicamente eso, somos todos luqueños, de familia luqueña de años, ¿verdad? En mi caso, mi papá fue presidente del club, fue médico del club, había jugado en luqueño, hasta que falleció el club en el Deportivo Luqueño querido, ¿verdad? Como médico de generaciones y generaciones de jugadores de todo, del interior, de la de primera. Cuando era chiquitito le veía ahí a los Silvio Paró y eso por mi casa, los Tifanio Benítez, los Teche, los Caí González, toda esa camada, y después más tarde los Chilaver, los Romerito, todo. Así que tenemos un fanatismo grande por nuestro club y hoy estamos súper contentos también yo estoy todo efusivo, así por eso te cuento cosas. Estamos demasiado contentos con esta noticia de hoy. Vamos a empezar prontamente a ejecutar este proyecto que va a ser muy bueno. Arquitecto, lo saluda Jotita Bernabé, ¿cómo está? Hola Jotita, gusto saludarte. Igualmente, arquitecto. Dos preguntas. La primera, tengo entendido que van a empezar a trabajar dentro de un mes y el tiempo de las obras serán 5 meses. O sea, estamos hablando que para el año que viene, principio de año, ya Luqueño podrá jugar los partidos de la apertura de local en el Feliciano Cáceres, ya remozado. Y lo segundo, estas obras también, como mencionó, o si puede ampliar un poquito más, ¿tiene participación en esas zonas donde no están habilitadas actualmente, donde habían problemas de estructura? Así mismo, Jotita. Tenemos un plazo de entrega de la obra que estaría entre diciembre y enero, ¿verdad? Apuntando también a los partidos internacionales que vamos a tener el año que viene ya, creo que por marzo, por ahí, febrero o marzo. Así que para enero nosotros tenemos un cronograma ya estudiado así rápidamente, porque esto todo fue muy rápido y tenemos 4 o 5 meses de trabajo, 5 o 6 meses máximo, para que el estadio esté en condiciones de ser habilitado para los encuentros. Y lo otro que preguntaste era si las otras graderías también si van a trabajar en él, se va a habilitar también la gradería norte, que está hace 6 años está clausurada también, ¿verdad? La gradería norte. Y estamos comenzando por notificarle a los locatarios ahí que pues hay salones comerciales que son alquilados, y en unos días más ya vamos a proceder al desalojo de esa gente, que está todo normal, porque está todo con contratos, y hacer ya un vallado perimetral del estadio, cosa que ya inmediatamente vamos a comenzar, y en 30 días realmente ya a proceder a la demolición de gran parte, casi todo de la parte de preferencia, para empezar los trabajos de la estructura que va a estar a cargo del ingeniero Sergio Ávila. Ingeniero Enrique Gil, un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte, arquitecto, soy el arquitecto Enrique Gil. Arquitecto de no. Perdón. Sí, está claro. Está, no Enrique. importa, Benicio te saluda, discúlpame. Sí, profe. Hay un aspecto muy importante porque va a tener una connotación diferente la infraestructura edilicia, es decir, el estadio propiamente dicho. ¿Se contempla la posibilidad de un factor tan importante como es el estacionamiento alrededor del estadio, arquitecto? En verdad, el estadio está enclavado, como bien sabes, en una parte céntrica de la ciudad, ¿verdad? Así que, y el entorno es totalmente poblado,
residencial y comercial. Y lo que tenemos es el chiquerito que le llamamos nosotros el chiquerito, ¿verdad? Que se tiene pensado ahí. Había un proyecto también anteriormente de hacer un estacionamiento en su suelo, también surgió la posibilidad de instalar ahí un shopping, un supermercado, todas esas cosas que tampoco se puede dar por el momento, pero tampoco es para albergar toda la cantidad de vehículos que se acercarían durante los encuentros. Ocurriría lo mismo que ocurre en el estadio de Sajonia, con ese tipo de... realmente es imposible tener un estacionamiento que pueda dar respuesta a toda la convocatoria que se tiene persiguiendo en el auto. Pero sí que hay como es una zona comercial, generalmente a la noche, los partidos son los partidos de la noche, esa zona está prácticamente liberada y los estacionamientos se dan directamente en las calles. No existe esa posibilidad de tener un predio enorme, grande para estacionamiento. Esa es la verdad. Arquitecto, le saluda al Tano, ¿cómo le va? Muy bien, Tano, un abrazo para vos. Igualmente, un gusto y bueno, y éxito para este nuevo emprendimiento. Arquitecto, una curiosidad, como luqueño tiene hoy en día 2 barras, ¿verdad? Yo suelo observar esa parte de la tribuna sur, ¿verdad? Y veo que una partecita de esa gradería tiene un solo acceso y obviamente también un solo desagote. ¿Eso se va a llegar a cambiar o porque veo una larga fila india para ingresar a esa tribuna, por ejemplo, arquitecto? La gradería sur es donde hoy día ingresan lo de la barra organizada, tienen 2 accesos. Uno está sobre la calle Rodríguez de Francia, que es al lado del acceso a preferencias, y por el lado este hay otro acceso. Son 2 accesos, tiene la gradería sur. ¿Hacia el lado del Plateas? Hacia el lado de Plateas tiene su propio acceso, 2 accesos de Plateas, y hay un acceso aparte que es para la gradería sur, del lado este, o sea, del lado de las barras ingresan por lados diferentes, sectores diferentes, y hay una valla justamente de separación entre ambas barras, que está prácticamente detrás del arco sur, ¿verdad? Que por indicación de la policía y por seguridad ojalá que alguna vez se supere este problema, que siempre nosotros apuntamos a eso, que termine esa rencilla entre ellos, ¿verdad? Que puede darse, ¿verdad? Y entonces quitar esa valla que no tiene sentido para mí, ¿verdad? Pero sí que tenemos 2 accesos bien diferenciados, uno del lado oeste y el otro hacia el lado este para ingresar a Gradería Sur. Es decir, que en esta remodelación, ¿verdad? Y modernización del estadio, prácticamente el sector de preferencia llevaría la gran parte de la torta, arquitecto. Así mismo. Sí, porque ahí se van a remodelar totalmente todos los palcos. Ahí tenemos unos palcos nosotros ciertamente equipados para lo que es el nivel actual hoy del estadio, pero eso con la exigencia que el Conmebol hoy día tiene que renovarse totalmente, hay que poner nueva tecnología, hay requerimientos que se dan en un espacio donde pueda haber un brunch, un desayunador, un star, todo eso, así como uno ve en los estadios de afuera, ¿verdad? En otros países, ¿verdad? Pero lo nuestro va a ser en una escala menor, pero sí tiene que tener otro espacio, también un lugar unitivo, una sala de reuniones, que también exige la Conmebol, y después están las instalaciones de las cabinas de transmisiones de la canal de periodismo, así que también tienen que tener todos los adelantos y los espacios renovados, ¿verdad? Que se van a hacer. Esto va a ser todo nuevo, justamente, es lo que pues muchas veces me preguntan, ¿y va a haber doble bandeja? ¿Van a techar todo el estadio? Y hay que decir la verdad, no, realmente no es así, ¿verdad? Lo que se va a hacer es rehabilitar la gradería con butacas nuevas, todas numeradas, la renovación total de las cabinas, transmisiones, los palcos, que vamos a ampliar más también, y básicamente eso, la iluminación LED completa nueva, y también nos exigieron hacer intervenciones en todo el perímetro del estadio, en
Todas las veredas alrededor completas nuevas, los accesos también hay que mejorar, todos los sanitarios de todos los sectores norte, platea y sur, un montón de cosas, es un trabajo grande lo que se va a hacer. No escuché en la conferencia, por eso quiero preguntarle, ya cuando esté lo del estadio, ¿se prevé también un reempastado nuevo para el estadio o se va a mantener el mismo? Por ahora vamos a completar, eso requiere se tiene que clausurar la cancha, ¿verdad? Jugar todo afuera, los partidos afuera y requiere tiempo, ¿verdad? Nosotros posiblemente al término recién del torneo podamos hacer eso, porque eso hicimos ya nosotros en esta pausa larga que hubo. El empatado prácticamente se renovó, hay un cuidado grande que se hace con el ingeniero Chigola, siempre trabajamos en eso, solamente que el uso continuo que se le da, ¿verdad? Estropea mucho eso y hace que aparentemente no esté muy bien el césped, pero en realidad está en mucho mejor condiciones que varias canchas o que otras canchas, ¿verdad? Por ahora nos vamos a renovar el césped, pero también adelante también nos pidieron cuando se termine todos los trabajos de infraestructura, mejorar el empastado, más adelante. Enrique Gil, arquitecto, a meterle trabajo, felicidades por esta buena nueva. Gracias. Y hay que reconocer la gestión del presidente de Conmebol, hay que ser justo con los dirigentes que hacen las cosas bien y que sigan por este camino, porque le ha tocado a ustedes en esta administración bailar con la más fea y la están llevando muy bien, superando etapa por etapa. Gracias por el tiempo, tocayo. Sí. Vamos a tener por supuesto, un agradecimiento eterno con gracias a la gestión de la Conmebol, con el presidente Alejandro Domínguez, sí, eso hay que reconocer, ¿verdad? Y también hicimos nosotros lo nuestro para llegar a merecer esto, gracias a lo que pudimos estar haciendo en la cabeza con nuestro querido presidente Hugo Daniel Rodríguez, pues así es. Entonces, muchísimas gracias y a la orden siempre. Arquitecto Enrique Gil, de la comisión directiva, incluso del Sportivo Luqueño. Gratísima noticia. Brevemente con Robert y a la vuelta volvemos recordándoles que se dilató un poquitito nada más, pero a la madrugada del viernes ya está llegando a nuestro país Gustavo Alfaro, el técnico de la selección paraguaya. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierro Mat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo, Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de
conectar. Consultas al 0983-781-493. Muy bien, estamos de vuelta con este tema de la noticia sobre Sportivo Luqueño, también la de Guaraní, y mucha presencia paraguaya en Copa Libertadores de América. Mucha presencia paraguaya de compatriotas en Copa Libertadores. Villasanti, capitán del Gremio, que le ganó a Fluminense. Paiva, que se hizo sentir en el partido de Colo-Colo. Ángel no pudo estar en Corinthians. Ángel no estuvo en Corinthians. Junior fue titular en Atlético Mineiro. Fue titular. Junior es medio líder ahí en el fondo del equipo de la defensa Mineiro. Está jugando con Varo ahora Junior Alonso, ¿eh? Y Leguizamón en San Lorenzo. También Leguizamón. ¿Qué tenemos? La conferencia de prensa me dice. Lo que decía en su momento ayer el presidente de Luqueño. Que el Feliciano Cáceres va a ser no solamente reparado en su totalidad, sino que vamos a convertir al Club Deportivo Luqueño, al Feliciano Cáceres, en uno de los estadios más modernos de la República del Paraguay. Hablamos de la reparación de gradería norte, de preferencias, remodelación total de las cabinas de prensa para ustedes, los amigos de la prensa, de los sectores de palcos, adecuación total de la infraestructura para torneos internacionales, cambio total de las lumínicas, adecuándonos también a los estándares de la Conmebol y FIFA, convirtiendo así al Feliciano Cáceres en un estadio apto para competencias internacionales donde pueda participar el Sportivo Luqueño, cualquier equipo del fútbol paraguayo, inclusive la selección paraguaya. Así que para nosotros es una inmensa satisfacción estar anunciando una remodelación total del club y una modernización pensando ya a futuro para unas competencias de nuestro querido Sportivo Luqueño. Bueno, y pasamos ahora al Club Guaraní. Después de escucharle en la conferencia de prensa ayer a Dani Rodríguez, la gente de Guaraní. Otro beneficiado. Otro beneficiado. Pero ¿sabes qué? A mí me pone muy contento esto de Guaraní, porque hubo mucha gente que no le quiso dar mucha fuerza. Pese al lanzamiento que se hizo, hubo gente un poco incrédula. Y mucha gente que sigue incrédula, ¿eh? Pero yo creo que con esta noticia pública, estando de por medio el presidente de Conmebol, la Conmebol y anunciándose que recibe $2.500.000 para la realización del estadio, para colaborar, para iniciar la obra, porque la obra va a costar mucho más. 8. Entonces, pero, ¿vos sabés lo que tenía esta inyección, Jotita, Tano y Benicio? El de Guaraní es 8. Sí. El total del costo del estadio. Pero para el arranque, los principios, pues, los grandes proyectos siempre es medio complicadito, el arranque, ¿verdad? Y esta es una inyección tan importante como para arrancar, ¿verdad? $2.500.000 no es una suma despreciable. Hola, pucha. Incluso le pidieron a Guaraní para adelantar el inicio de obra que estaba estipulado para el año que viene. Claro. Yo creo que es un premio muy grande para la familia Daer, una familia que siempre tuvo un sí para el club. Fueron los que donaron en su momento la lumínica. Benicio, creo que vos fuiste el maestro de ceremonia de esa inauguración, si mal no recuerdo. Sí. Así que me parece realmente espectacular lo que está haciendo también la gente de Guaraní. No, y ahí vemos al vicepresidente de la República, el Toro Velázquez. Sí. En la foto está en el flyer oficial, porque esto levantó la cuenta oficial del club. La cuenta oficial del club, ¿verdad? Y yo estoy muy, muy feliz. Vos sabés lo que estos clubes que tengan esa inyección para ir mejorando. Después vamos a estar también con nuestro compañero Roberto, que tiene imágenes también que trajo para la audiencia y los televidentes. Y ojalá que lo mantengan bien, y si es posible que vayan mejorando lo que se va a hacer. Que no quede como un ejemplo lo que tuvimos en Ciudad del Este, cancha de 3 de febrero que se habilitó para la Copa América. Cuando iba a ser la Copa América, 99. Sí, la Copa América, sí, claro. Que se quedó ahí. Igual que la de Luque. No, la Luqueño también quedó ahí. A eso iba a ir. Y la de Luqueño, que también se hicieron obras para la Copa América del 99 y después no se puso un solo ladrillo más. Entonces, si ya tenés la posibilidad de que la Conmebol en este caso te ayude, que vos tengas un estadio,
apto para recibir partidos internacionales, que sea coqueto y todo lo demás, trata de mantenerlo y si es posible, con el tiempo, qué sé yo, no te digo cada año, pero por lo menos cada 3, 4 años, dale una mejora. Pero escuchaste, Cotita, lo que dijo el arquitecto Gil, que pidió Conmebol. La Conmebol pidió, quiere decir que la Conmebol se fue a observar y su equipo de trabajo le recomendó cambiar todos los sanitarios. Eso es un buen detalle. Estamos hablando de la higiene. Claro. Sanitario es muy importante. Y Que no, todo, detalle que por lo general no se tiene en cuenta. pero lamentablemente. por eso me encantó. Si cuando habla de modernizar, dijo, no, primero también los sanitarios y la boca de acceso. Eso es un poquito a lo que vos te referías. Sí. Seguramente acceso más amplio. Claro. Y un detalle no menor referente, ahí tenemos la prueba del estadio de 3 de febrero de Ciudad del Este. El tema del ingreso. Por ejemplo, un solo ascensor, una fila, y cuando tenés Y un invitados ascensor con especiales, problemas siempre. Y el ascensor solamente para 2 personas. Lo No mismo subí nunca. que el sanitario. Claro. El sanitario de prensa solamente entran 2 porque el personas. sanitario de prensa deja mucho que desear. Deja Se muchísimo quedó que en el desear. pasado. Mira que mucha gente te dice, usted con el tema ascensor, ¿por qué? No es solamente por un tema de comodidad. Es un tema de salida de emergencia también. ¿Qué pasa si ocurre algo? ¿Qué pasa Un si ocurre cortocircuito, algo un y cortocircuito. tenés que salir Muchos disparado cables. para las preferencias y es la única vía de evacuación que tenemos? Claro. Y ocurrió eso en un partido que fue en Ciudad del Este, no recuerdo. No, fue en el Defensores. Fue en el Defensores, creo que el ascensor había quedado fuera de servicio por un tema de suministro No, eléctrico. sí, claro. Sí, Los claro. más de 2 veces ya pasó en el Defensores. Pero ahí vos tenés la posibilidad de evacuar por el sector preferencial. Sí. Entonces no hay problema. Creo que el 3 de febrero tiene ahí adelante también su escalerita para evacuar. Sí, pero siempre está cerrada. Y sí. Ese es el pero tema. pase lo que pase, está en un estadio moderno y hay mucha gente, a veces con capacidad diferente para moverse. ¿Y cómo va a entrar en ese ascensor chiquitito y tiene que ir con silla de ruedas, por ejemplo? O está con las muletas y hay otra gente. Sino, está mal. Tiene que ser un ascensor mucho más seguro y más grande. Claro. Estamos hablando más poniendo ejemplos. Claro. Porque la cancha de Ciudad del Este es muy buena. Muy bueno. Pero le falta ese El detalle. predio que tiene, El predio que tiene. el estacionamiento que tiene. De sobra tiene estacionamiento ahí por el de predio, estacionamiento. ¿verdad? Que tiene. Entonces, ese es un Increíble. estadio que se usa mucho porque es una plaza muy importante. Así como tiene Encarnación, tiene estacionamiento, ¿verdad? Tiene lugar para hacer estacionamiento, tiene 3 de febrero. 3 de febrero tiene para crecer incluso en su gradería. Sí. Porque atrás de la gradería del 3 de febrero hay un espacio importante que si le pones ahí los pilares y levantas una gradería más, te da de sobra. Y el 2 de mayo que va camino a ser internacional el año que viene, También tiene seguro que va a recibir también una ayuda Sí. para modernizarse. Fíjate, el 2 de mayo, Pedro Juan Caballero. Necesitaba modernizarse el 2 de mayo. Y sí. Y probablemente va a jugar Copa el año que viene. Y justo sería injusto que no pueda jugar en su cancha. Pero hay exigencias que pone Conmebol. Sí. Por eso doblemente es importante esto que está haciendo Alejandro Domínguez, porque realmente es un dirigente que está, ¿cómo se dice? Gerenciando mucho progreso. No se queda quieto, siempre hay una sorpresa, siempre hay algo más que está dando, ¿verdad? Sí, tiene un equipo muy bueno en todos los estamentos, en las distintas facetas, en los distintos aspectos. Se rodeó de buena Sí, gente. exacto. Se rodeó de buenos Con muchas asesores, ideas. cambió muchas cosas. Y yo creo que el 2 de mayo, vamos a entrar a octubre. Yo creo que en noviembre ya puede ir gestionando algún crédito para refaccionar su estadio, porque ahí ya va a tener una idea muy clara de sus si va, posibilidades. y claro, si va a ir a una Copa Sudamericana, Claro. por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a O convocarlo. Libertadores. Ya que estamos hablando de tema de estadio, vamos a hablar del clásico también y del árbitro del clásico. No voy a decir gracias a Ever Aquino, pero ya tengo el árbitro del clásico. Pero espera nomás, vamos a seguir desarrollando. Por ahí le cambié otra vez a Ever Aquino porque te enojaste. Conmigo, no digo nosotros, conmigo. No, pero ya- mira si va a poner en riesgo el clásico por algo que... No, pero por ahí cambia, porque eran 2 por los candidatos. Pero ¿cómo va a cambiar por algo que vos dijiste? No pero puede todavía cambiar. pero todavía no se hizo público. No, pero no tiene nada que... Pero, a ver, yo te hago una pregunta. ¿Vos vas a poner en riesgo el clásico porque alguien dijo algo? No, yo no lo haría. No va a ser. Una persona con mediana inteligencia tampoco lo haría. No lo va a hacer. Yo creo que él ya tiene... Habían 2 candidatos más luego. Y 2 después ya- nomás. Los Benítez eran los candidatos. Sí. Bueno. Y yo le tiro un poquitito hacia el lado de... yo optaría por Carlos Paul. Pero me dijeron que Juan Gabriel
sacaba un pelo de ventaja. Otra vez. Porque ayer casi se jugaban todos ya ustedes con el sex appeal. ¿Con quién? Con Carlos Paul. No, yo no me jugué. Yo dije uno de los Benítez. Yo me jugué. Yo también me jugué. Yo optaría por Carlos Paul por un tema de muñeca. Carlos Paul, yo también. Carlos Paul. Bueno. Pero... Estoy un ratito, me pidieron un ratito, Sí. Gotita. Está con nosotros el toro aborigen. Está Hugo Velázquez, asociado importantísimo, es vicepresidente de la República, hincha de Guaraní. Un gusto, Hugo, recibirte en Deporte Total. Estamos en televisión y radio. Luis Enrique te saluda. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, Luis Enrique, y para toda tu audiencia. Y aclarándote que ya dejé de ser solamente hincha, sino también hoy estoy conformando la comisión directiva del compañero Emilio Daer y hoy por hoy también representante del Club Guaraní ante la APS. Brillante, pero brillante, notición. Con razón que veíamos tu presencia al lado del presidente de la Conmebol y al lado de el gran Emilio Daer, ya en el flyer oficial del club anunciando este gran aporte que está entregando Conmebol para acelerar un poquito el comienzo de las obras para el moderno y futuro nuevo estadio de Guaraní, Hugo. Así es, y realmente es el sueño de toda la legión de aborígenes desde hace bastante tiempo. Por uno u otro motivo no se pudo hacer antes, sin embargo, hoy esta comisión directiva encabezada por Emilio Daer y todos los asociados, realmente todos los miembros de la comisión directiva y en particular de Manuel García, que hace rato está empujando este proyecto, hoy lo vemos cada vez más cerca, más real este nuevo estadio, porque hemos recibido ayer del presidente de la Conmebol, un gran amigo, Alejandro Domínguez, la parte más importante de este proyecto, que son los recursos para realizar esta obra. Y esto, la Conmebol, y realmente es la Conmebol porque el presidente es Alejandro Domínguez, nos va a adelantar ese dinero, e inclusive, y aclarando de que sin ningún costo, sin ningún costo que conlleve más cosas que no sea las futuras clasificaciones del Club Guaraní a las copas internacionales, ¿verdad? Tampoco vamos a pagar interés, es decir, es un gran paso que está dando el Club Guaraní para conseguir este nuevo estadio gracias a la gran predisposición de Alejandro Domínguez. No, realmente es fantástico. Nosotros estábamos acá celebrando, porque hay que reconocer, yo decía, hay que ser justos con los directivos que están haciendo bien las cosas, y Alejandro Domínguez está distribuyendo el dinero a donde tiene que estar, a los clubes que hacen el gran espectáculo con el fútbol. Y me parece que es indiscutible lo que está haciendo él como administrador principal del fútbol sudamericano. Aplaudimos lo de Libertad, lo de Guaraní, lo de Luqueño, ahora lo de Olimpia también, que el fútbol paraguayo tenga estadios modernos, que es lo que apunta también Guaraní. Además, lo que aquí siempre pregonamos, la mejor ubicación en Asunción, en Ciudad Capital, la tiene tu club, Hugo, Guaraní. Así mismo porque tiene acceso en los 4 costados. Es un lugar muy importante de acceso para que toda la gente pueda llegar cómodamente en ese lugar. Ahora, Hugo, ¿qué pidió el presidente Alejandro? ¿Es cierto que le pidió al presidente, a usted, la dirigencia, de acelerar un poquito la posibilidad del arranque de las obras o no? Así mismo. Él está tan entusiasmado también como, te diría, más entusiasmado que nosotros, y sí, nos pidió acelerar al máximo el inicio de las obras, de la construcción del nuevo estadio. ¿Y para cuándo más o menos se estima, Hugo? Además nos sugirió cosas muy importantes, por ejemplo, de hablar con los arquitectos que tienen conocimiento de lo que la Conmebol y la FIFA a futuro va a obligar los estadios para que, de manera que nosotros vamos a hacer un estadio no solamente con lo actual, sino pensando ya a futuro, a 20 o 30 años más. Mira vos, qué lindo detalle. Sí, eso es cierto, para no hacer, para que esas obras ya tengan las bases. Un ejemplo, voy a decir, si tienen que hacer zapata para 3 pisos, preparar la zapata para eso entonces, para progresar, si hay que poner mayor visera, mayor tribuna, Hugo.
Asimismo, y un estadio que sea inclusivo, ¿verdad? Para las personas con discapacidad, la parte tecnológica. O sea, es una serie de cosas importantes que la FIFA y la Conmebol van a venir exigiendo más adelante. Qué bueno. ¿Alguna inquietud que tenga en la mesa para Hugo Velázquez? Hugo Velázquez, un gusto saludarte. Benicio te habla, ¿cómo estás? Un abrazo, Benicio, un gusto también saludarte a vos. Bueno, Hugo, yo creo que esto es un poco la realización de un sueño largamente acariciado, porque cuánto tiempo Guaraní, la tercera potencia del fútbol en nuestro país, merecía un estadio mejor, una casa mejor, por decirlo de alguna manera, para recibir a su pueblo y también los rivales que van a enfrentar al club, ¿no? Al equipo. Así es, así mismo es, Benicio, es un sueño, como dije, de toda la Legión Aurinegra, y hoy por hoy creo que vamos a hacer realidad. Ya, como dijo Luis Enrique, el propio presidente Alejandro Domínguez está pidiendo no acelerar al máximo. Y para algunas personas que no están entendiendo bien cómo viene este préstamo, voy a aprovechar este espacio para aclararles de que la Conmebol va a hacer una entrega para el inicio de obras, sí, y cada vez que se certifica una primera parte del trabajo va a seguir desembolsando. Es decir, nosotros directamente no vamos a recibir el total de ese dinero, sino que va a ir desembolsando la Conmebol mientras se esté ejecutando parte y parte de cada de las obras. Qué oportuno, claro, Benicio, eso que está aclarando. Claro, porque es una manera de ir también generando esa credibilidad de que realmente se utiliza para ese menester el préstamo que está haciendo la Conmebol, Hugo. Así mismo, y todos estamos de acuerdo, tanto el Club Guaraní para demostrar el manejo claro de esos fondos que van a ser adelantados por la Conmebol y también para la Conmebol. Claro, porque la política de transparencia, la administración de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol también exige la contraparte, que también haya transparencia de parte de ustedes en este caso, ¿no, Hugo? Así mismo, y estamos muy contentos por esta decisión y de qué manera se va a ir desembolsando. Es decir, cuando se certifique una parte de la obra, se va a volver a desembolsar para otra parte y así sucesivamente. Señor Velázquez, Jotita Bernabé lo saluda, ¿cómo está? Un gusto, Jotita. Igualmente. ¿Y el tema del bingo cómo va? ¿Ya está solucionado? ¿Es algo que van a ir viendo por el camino? Está muy adelantado, todos los procesos judiciales con relación al tema bingo están todos muy adelantados. Es decir, la justicia ya resolvió sacarle el desalojo, ellos están alargando, están apelando en segunda instancia, pero esto no tiene vuelta. Esto un poco más temprano que tarde van a tener que salir, pero les aseguro que el bingo no va a atajar este estadio. ¿No va a retrasar tampoco las obras? Absolutamente no va a retrasar. Ok. Qué linda noticia, realmente. Qué oportuno, Jotita, tu pregunta, porque ese era el tema. Porque ese le pertenece a Guaraní. Sí, porque, a ver, Guaraní puede trabajar rápidamente con el tema de Elysium, bien, trabajar, avanzar, pero va a llegar un punto que si esto ya no está disponible, en algún momento te puede llegar a frenar. Sí, porque la obra se extiende hacia ahí también. Claro, entonces justamente por eso le hacía la pregunta al expresidente. No, y que todo hincha de Guaraní no se preocupe de que el bingo ese no nos va a atajar el desarrollo de nuestro estadio. No, acá justamente estamos mostrando en televisión, ya estamos mostrando tu foto con Alejandro y con el presidente Emilio Daer, pero estamos mostrando a la par la presentación que se había hecho, que vos conocés muy bien del estadio, y cada vez que miramos, soñamos con ver ese momento, ir a la cancha de Guaraní y ver este escenario. Pero lo único que la gente se va a recordar de nuestro tobogán. No, güey, la escalera al cielo, le digo yo. Así es. Bueno, Hugo, qué lindo que haya roto un poco el hielo después de mucho tiempo. Vos sos una figura pública, muy conocida, recontra conocida. Fuiste vicepresidente de la República, caramba. Acá me están burbandeando los colegas todos los colegas de los otros programas de radio y de televisión de la media cadena. Pero voy a respetar tu decisión. ¿Cómo tomar una cortita nomás?
¿Qué opinas de lo anunciado por tu compañero y que fue presidente de la República cuando fuiste vice, Mario Audo, que anunció su retorno un poco al ruido? Yo voy a estar con él hoy en San Bernardino en el almuerzo. Estoy a punto de ir para allá. No tengo... ¿Sí, Jotita? Pero... Ya está, nos das toda la noticia de Deporte Total. Está bien, pero repregunta. Mario Abdo dijo que él no va a ser presidente de Cerro Porteño. Pero él sí quiere ser presidente de Guaraní. ¿Hugo Velázquez puede ser presidente de Guaraní? Yo esta vuelta le voy a acompañar a Emilio Dar. ¿Y la otra vuelta, dando vuelta a la manzana? Falta mucho tiempo para analizar. Pero usted sabe, señor Hugo Velázquez, que en este tema hay que planificar ya mucho antes, por lo menos 2 años antes del... Sí, pero nosotros hoy formamos parte de un equipo también dentro del club y esto se decide en equipo, es decir, lo que más le va a convenir al club lo vamos a hacer siempre. Hugo, vos sos futbolero, aclaro bien, futbolero, hasta ahora juega fútbol y juega bien. No es un tronco, es un toro, juega bien. Pero te agradecemos muchísimo. Estamos en un horario de tremenda audiencia, Deporte Total. Y acá, cortito, pregunta a la gente de prensa en la página digital, tu concepto breve y te liberamos. El primer año de Santiago Peña. Creo que estamos yendo por buen camino. Creo que faltan algunas cosas. Creo que tenemos que fortalecerle al presidente para su mayor autonomía. Brillante. Hugo Velázquez, un fuerte abrazo y después vamos, cuando se acerque el tema de la hora, te vamos a estar estirando un poquito más. Con mucho gusto vamos a seguir hablando, porque yo me dedico ahora exclusivamente a hablar de fútbol, de deporte. Por ahora nada de política. Brillante. Gracias, Hugo. A las órdenes. Hugo Velázquez, vicepresidente de la República. A mí no me gusta decir adelanto, primicia, último momento, pero nos tiró varios títulos reales. Eso en lo que concierne al fútbol. Y 2 perlitas para la gente de prensa. Para la gente de prensa. Pero que levanten ahí en las digitales de la media cadena. Y tienen que aprovechar, capitalizar. Pero qué noticia nos dieron. Representante ante la PF ya incluso. Sí. Mira, la tenía guardadita, Guaraní. Y ahora se va a Samber a almorzar con... Ahí donde está Tito Delgado, porque yo le escuché a Tito Delgado temprano, ahí de San Bernardino, cerca de Mario Audo. Va a comer bollo. ¿Le parece un bollo, Tito, decís vos? Se fue a comer bollo. Ah, no es rico el bollo de la alemana. Eso se fue temprano. ¿Y bollo con bollo? Eso sí, yo no digo nada. Pausa, ya venimos, Robert. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, estamos de vuelta ya para meternos en la gran fiesta del Superclásico. Superclásico Cerro Porteño Olimpia, el domingo 4:30 de la tarde.
en ese templo del fútbol, en la capital del sentimiento, en la catedral de la pasión, dice el cerrista orgulloso de Barrio Obrero de su cancha. Es la mejor cancha, no hay ninguna duda. Pero en esa cancha hay que jugar ahí dentro del terreno de juego. Ahí. 2 casacas históricas. Olimpia puntero, Cerro escolta. 1 punto la diferencia. Anuncian rimbombantemente la vuelta de Jan Fernández al arco de Cerro Porteño. En Olimpia, 4º partido consecutivo históricamente que no cambia el entrenador, el 11 que va a comenzar el Superclásico. Cada uno tiene su título. Primeramente lo vamos a recibir a Gustavito, después ya lo tenemos en línea directamente a Ernesto, por favor. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Con derecho a emisión. ¿Cómo? Con derecho a emisión. ¿Con derecho? A emisión. Todo muy lindo, el escenario, todas esas cosas, pero se quiere sacar un poco la salsa. O ya se empezó a jugar el clásico. ¿Qué pasó? Y hay un pedido de la gente de Cerro Porteño de nada de banderas, bombo para la gente Olimpia. Lo normal, ¿eh? ¿Por qué? Y en los clásicos es así. Yo recuerdo que los clásicos llevaban la bandera de Cerro y la de Olimpia. Defensores. Sí, en el Defensores. No, pero en los en Cancha Olimpia también. Sí, los cerristas llevaban su bandera. Equivocado. ¿Llevaban su bandera? Equivocado. Te firmo hoy que llevaban su bandera del Cerro Porteño. Equivocado, no se le metía ni bombo, ni bandera, ni en nada. Cancha Olimpia en el clásico. Hasta bomba se mete. Hace un recuento. Hasta bomba se mete. La bomba siempre está. Hasta bomba se mete. La bomba se mete de otra manera. Yo lo de la bandera, eso no recuerdo, pero sí, bombo. Eso se prohibió. A los visitantes se les prohíbe siempre. En los clásicos. ¿Las banderas? No, los bombos y eso. Ah, no, la los bandera bombos, sí. no estoy recordando bien la bandera en los últimos clásicos. ¿Y la última vez que Olimpia fue al clásico en la olla? Sí, se permitió la murga. Entró la murga de Olimpia. Murga, claro. Vamos, yo recuerdo Por eso. que tanto se habían planeado. Pero forma parte del superclásico. No, por eso, se empieza a jugar. Y el derecho de emisión está. El local puede hacer lo que se le antoje. Claro. Y nunca trajiste más imágenes de tu cancha de para uno. ¿Qué pasa? Y están trabajando. Lo que pasa es que ahí es más difícil ingresar. O sea, a cancha de Cerro, a cancha de Libertad, a cancha de, no sé, otra cancha, Guaraní, Luqueño es fácil. Olimpia es muy difícil. Y porque el lugar donde están trabajando está lejano al acceso. Disculpame, Luis Enrique. Agosto 10 del 2022, cerristas no podrán llevar banderas ni batucadas a cancha de Olimpia. Bernardino Caballero dio detalles de cómo la APF está organizando el enfrentamiento entre Olimpia y Cerro Porteño este domingo. Cerro no podrá meter banderas ni batucadas. Y acuerdo entre los clubes de 600 entradas. 2022. ¿Y la última vez en la cancha de Cerro? Sí, se metió. Ahí metieron banderas. Lo que no pueden meter son esas banderas muy grandes. Pero se metió una bandera larga, recuerdo, que es la del 79. Claro, de la organización. De la denominación del... De la barra. Esa sí se metió. ¿La barra Olimpia? Sí. Yo siempre he visto banderas. ¿Qué quieren que le diga? Para mí siempre metieron. Para mí siempre metieron. Pero bueno. Y ahora no quieren. Ahora no quieren. Una determinación ahí. Pero ya está confirmado que no van a meter. Sí, porque creo que ya hay el pedido. La policía, lógicamente, debe cumplir lo que establece el equipo local. Y el derecho de admisión, como corresponde. Seguramente esto va a venir la vendetta posteriormente. Y bueno, ya está. Y para el clásico, yo creo que Olimpia no tiene muchas novedades para el clásico. Y es un ambiente totalmente calmo. Tranquilo. Ya Martín Palermo tiene en el horizonte el equipo que va a estar presentando. Por ahí ciertos retoques dentro del listado de 23 jugadores que pueda llegar a tener. Uno dice a disposición de Erly González. ¿Está a disposición? Y a mí me dice que va a llegar. Por más que esté en un 80% de Erly González va a estar en la banca. Por lo menos en la banca. No, pues 80% es mucho para un jugador como él. Claro, es que está siguiendo un proceso de recuperación. Y por eso te digo, un 80% para frenarle a un Erly González que no esté en un clásico me parece un alto porcentaje. ¿Vos qué decís, Tano? No, yo no lo arriesgo. ¿Vos no lo arriesgas? Demasiado ya arriesgamos con él para perderlo de vuelta tanto tiempo. No, a mí no se justifica. Eso? Que la muchas veces. Que la urgencia, que siempre no hay ninguna urgencia. Ahora, si estamos hablando del segundo clásico y la segunda rueda, uy. No, pero hay que recordar también, no recuerdo quién era el técnico de Olimpia en aquel momento,
Alonso, la Copa. No, Chiqui creo que fue el que dijo que había que frenarlo un poco a Derlis. Que él es el que quiere jugar. Chiqui. Que lo tenían que frenar. Acá es un tema que Olimpia a lo mejor el técnico no tiene mucha urgencia en tener. Todo lo quieren tener a Derlis. Él es un jugadorazo. Todo lo quieren tener disponible. Pero muchas veces el jugador quiere acelerar, quiere jugar, quiere volver. Y es él mismo el que presiona para volver. Pero en este caso, por ejemplo, hay un atenuante muy grande, Jotita. ¿Cuál es el atenuante grande? ¿Qué digo yo? ¿Quién habla ahora de... ¿Quién se recuerda de Derlis? Por la manera en que está funcionando el equipo. O sea, hubo un momento en que el equipo y necesitaba a alguien porque no tenía dinámica, porque no tenía explosión, porque no tenía capacidad de fuego arriba, ¿verdad? Y en Olimpia se prendía vela para que vuelva Derlis González. Claro, ahora esa no es la realidad. Un escenario y una realidad futbolística totalmente diferente. Que no se hable de Derlis González no quiere decir de que sea un jugador extremadamente necesario. No, pero nadie niega eso. Es necesario. Lo que pasa es que este chico Benítez juega una maravilla. No, pero nadie niega eso. No, nadie niega eso. La capacidad de él, lo que significa. Nambrena, no hay ni que hablar. Todos tienen razón. Toda opinión es válida en este caso, porque está atendiendo muy bien. El tema lo va a decidir el entrenador, si va a ser como dijo el Tano, o si él dice, no, lo necesito así como está, en un caso de eventualidad. ¿Verdad? Porque, como dijo Botita, es un jugadorazo Neo Derlis, ¿verdad? Y conociendo su carácter, que es tipo Richard Ortiz, que quiere estar en este tipo de partido, a lo mejor le puede forzar en su responsabilidad. No sé qué decisión va a tomar Palermo, ¿verdad? Sí. ¿Vos lo pones a Derlis o lo reservás totalmente para que se recupere? Vos, Jotita. En este clásico. No sé cómo está. 80% supongamos. ¿80%? 80. No, yo lo llevo. ¿Viste? Con 80% no, Derlis está. Yo lo llevo. No, yo digo por eso, porque yo le pregunté al Tano y me dice, no, me dice. Yo no toco el equipo. No, en la banca. Acá descartamos... en la banca. El equipo va a repetir. Lo llevo. Con los ojos cerrados lo llevo. Va a repetir el equipo. Eso no hay ninguna duda. Es decir, no tiene por qué cambiar, está jugando muy bien. Es decir, no puede. Por fin encontró la luz Palermo dentro de lo que... Yo no lo llevo. A la gran 80% están dando. 80%, Benicio. Hay necesidad de lectura del partido. Derlis, vení. Sí, pues si lo llevaba, lo va a hacer jugar. Claro. No hay forma de que no ingrese. Bien, Tano, bien. Lucha está Tano, como dice Luis Enrique. La urgencia de resultado va a llevar cuánto tiempo, ¿verdad? Poco más, un poco menos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué dejaron un 100%? ¿Cuál es el problema? Pero 80% es altísimo, Benicio. Es muy alto, Benicio. Buen porcentaje, pero ese... Pero Benicio, antes vos lo llevaban con 50, 60%. Eso es lo que te digo, pero... Y así le fue. Y así le fue. Brillante. Yo te puedo asegurar que a ver, no quiero tirar un número así tan elevado, ¿verdad? ¿Te crees sacrificar? No, yo digo nomás, el 40% de los jugadores que juegan en todos los planteles, yo te puedo asegurar que juegan a un 80%. Nadie te llega sanito 100% a un partido. Totalmente poquísimo, o sea, hay casos. Acá lo fácil es, Jotita, ¿tiene alta médica? Sí, ya le dieron el visto por lo menos para correr de manera... a la par de sus compañeros. ¿Tiene alta médica? Entonces no está al 80 ni nunca. No tanto el 80. No, yo me guío por lo que dijo Luis Enrique. Yo me guío también porque dice Gustavito. Sí. 80% me dice entonces. Es que hay que tener en cuenta algo. Estamos a días de partido de clasificatoria. Derlis González es un jugador de selección. Quiere jugar en la selección. Y el hecho de que... hoy está más o menos... Pero el técnico viene el viernes, a la madrugada. Pero necesita jugar. Ya la lista ya está casi preelaborada. ¿Está Derlis González en la lista de reservados? Y está. Es que prácticamente es la base de lo que fueron a... Sí, pero no porque juegue el domingo lo va a meter y no lo va a sacar porque no juegue el domingo. El técnico va a venir y se va a interiorizar. ¿Cómo está este muchacho? ¿Cómo está Derlis? Sí, porque Derlis... Gustavo Alfaro le tiene a Derlis en la lista. Claro. Sabe que es Derlis González. Si hoy está 80% y por ahí decide Palermo no llevarlo, imagínate cómo va a estar para el 6 de septiembre. Y va a estar mejor. Ya va a estar bien. Sí. Entonces, hay que llevarlo, juego no puede. Pero vamos a esperar. Hoy es miércoles. ¿Olimpia qué hace? Hoy todavía en la parte de tarde. Mañana va a ser el ensayo más importante. Mañana Derlis González va a ser probado. Mañana Derlis González va a levantar el pulgar, así como están las cosas, y... Él había sufrido el golpe, un traumatismo en la rodilla,
y a causa del traumatismo una pequeña rotura fibrilar. dónde? Sí. En la parte superior de la rodilla. Sería en el recto. En el Cotina. anterior, entonces. En la parte del recto. Superando un poquito la rodilla. ¿No? Tengo entendido que es... Sí. El anterior. Bueno, les adelanto. Dijiste que no íbamos a utilizar eso y estaba usando. Les adelanto un tema. No, pues este es un adelanto para nosotros, no es para acá entre nosotros. No termine en Oxide. No. Va a estar el domingo. Hagámosla fácil. Va a estar el domingo. Desli González va a estar en la banca. Le envío saludos. No encontré con uno de los informantes la vez pasada en la cancha de Sudamérica. Está ahí cerca. Acá, y no tuve ni que escribir, ¿verdad? Al instante me dijo. Es que el jugador quiere estar... 5 milímetros fue su desgarro. Por eso. Tenía razón tu informe. Sí, no. De hace unos días. Aparte del golpe, el golpe hizo que sufra una... Rotura. ¿Cuánto se cura, Jotita, por semana o por día esto, el tema? Por milímetro. Promedio que te dan, que no es una ciencia exacta, pero sí más o menos, es para tener una idea, medio milímetro por día. Yo le aclaro a la gente que estoy seguro que me va a escribir, porque le preguntaba a Jotita como si fuera médico. Él jugó a nivel profesional, tiene que saber. Y tuvo varias roturas. Y soy experto en kinesiología. No, lo único que falta es que... ¿Sabes cómo le pesqué? Porque no me podía dejar ni en un 6. Era muy capaz él de decirme, no está en mi contrato, no soy médico, ¿viste? Pero él profesionalmente cumplió. Claro, profesional le dije. ¿Qué te pasa, Dani? Y no está en mi contrato, pero voy a cobrar igual después. Voy a pasar la factura. ¿Qué te pasa, Dani? ¿Y qué es lo que figura en tu contrato últimamente? Jotita, tenemos la info. No, por eso yo decía 80%. Es decir, con esto está clarísimo. Asumo un 90% más. Simplemente que ocurra algo extraordinario. La lesión se produjo al día siguiente de la patada de Mallorquín. Forzó ahí, hizo una fuerza y ahora está un poco golpeado, contracturado el músculo ahí del golpe. Y eso pudo haber desencadenado, ¿verdad? Un esfuerzo. No, yo creo que se habrá lesionado porque él intentó seguir. Después del golpe, él intentó seguir. Acá me dicen que fue al día siguiente. Él no salió enseguida. Pero a consecuencia del golpe. Porque, sí, a consecuencia del golpe, clarito. Golpe No, vos mismo había informado hace unos días, no sé si el lunes. Sí. Eso, ¿verdad? Está claro. Bueno, acá me dicen que llega y pregunto de nuevo si vas a estar en el... Sí. Está. Vamos a la pausa ya. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, Gustavo? Y nada más. Hay que mencionar, ya apareció Marcos Gómez, ya apareció Kevin Parzahud. Ha crecido un poco el abanico de posibilidades que va a tener Martín Palermo para estos ya partidos. Entró frente a Libertad. Parzahud. Entró Gómez. Huguito Fernández. Ingresó Tobías Morini hasta el... Que entró muy bien. Y va a ser un aporte importante a medida que va pasando. Porque en este partido no lo tuvo a Zarza, que estuvo con una pequeña infección. Otro chico de futuro, ¿eh? Ojo, la gente Olimpia. Chico de futuro. Correcto. 17 años. 17 años. Y cumplió 45 minutos con Tobías Morini, que cumple el reglamento sub-19. ¿Él cumple el reglamento? Claro. Pues es una buena pieza, buen chico. Por eso, hoy Zavala es intocable en Olimpia, eso es categórico, pero en caso de alguna necesidad con la lesión de Fernando Román, abre el abanico de posibilidades, hasta incluso puede jugar de volante. ¿Ya se operó Román o no? Creo que el fin de semana. Estaba todavía en el proceso de que se desinflame la zona afectada. ¿Y Ramón Martínez no llega para el domingo? Me siento ya que no. Bueno, suerte que está Marcos Gómez para Palermo. Y hoy está Vera. El que perdió terreno es Matías Vera. ¿Por qué? Y por el cupo extranjero. Y pues va a estar en la banca. Claro, no, siempre va a estar en la banca. Bueno, gracias, Gustavo. ¿Y la entrada para Olimpia? Y el sábado seguramente la gente de Cerro 600 te va. ¿Y cuánto es la cantidad? Un poquito más. No, yo creo que un poquitito más. Habitualmente 1.200 entradas. ¿Seguro? Pues siempre después tienen... Pero en el Petejil, ¿cuánto caben? 1.600. ¿Vos decís que le va a dar que llene ahí? No, pero habitualmente... se deja un espacio, no le dan toda por seguridad, Benicio. A 1.800 más. Es más, le voy a preguntar, es más, te voy a decir ya que toca el tema, le vamos a preguntar a Ernesto después de la pausa, porque dicen que van a sacar todas las butacas atrás. Una cuestión de seguridad. Eso ya lo hicieron en el clásico pasado. Y por eso volverán a hacerlo, ahora van a sacar las butacas. Por un tema, aparte está nuevita la butaca. Bueno. Gracias, Gavilán. Estamos atentos a cualquier información. Vamos a la pausa, Robert, ya volvemos con Ernesto.
Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Bado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Bueno, Qué locura. 12:51. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, allí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Impecable, ¿eh? Eso sí. Perdón, ¿puedo sugerirle a Ernesto? Entra fuerte, Ernesto. Mirá que hoy vino, ahí Gustavito se sentó, pura sonrisa, oreja a oreja, estimulado por Luis Enrique. ¿Estimulado por qué? Olimpia, hermano, Fuerza Olimpia, más o menos, era un programa ¿Quién le voy a estimular si es lo único que vino a decir? Entra firme, Ernesto. No diga disparate, no vaya a querer buscarme el público en contra. No, yo no te digo dije lo que el sentimiento ahí de... ¿Qué sentimiento? Lo único que le dije a Gustavito es que Olimpia tiene equipo definido y que Derli va a estar en la banca. No, que hiciste fuerza con Derli, que entre, que Derli. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te fumaste? No, ahí, después, no. Yo lo único que dije es recibir la información de que va a estar, que tiene alta médica. Tano dijo que el 80% no lo pone. Jotita que sí lo pone. Yo también que lo ponía si tenía 80%. Vos dijiste no. No. Jotita, dijiste, después retrocediste cuando te dijo no, ahora. No, él no retrocedió. No, mentira. Yo dije que lo llevaba al banco si estaba en un 80%. Y él dice que se va a ir. Pero retrocediste cuando te dio el dato de que él, sí, ya tiene la anuencia médica y ahora ya puede empezar. Yo lo único que... Vos dijiste, entonces no está en el 80%, dijiste vos. Claro, ¿por qué? Cuando Luis dice, si está en un 80%, ¿lo llevas o no lo llevas? Sí. Y yo dije, sí, lo llevo al banco. Así ¿verdad? Así mismo. Eso dije. Sí. Cuando Gustavito dijo, no, si ya empezó esta semana a correr normal con los compañeros, a lo que yo dije, si esa es la actividad de Derlis González, no está en un 80%, eso nomás yo dije. No, está en un 80% dijiste. Y al no estar, no es recomendarle que vaya. Ya está opinando por mí. No. Yo digo. Bueno, vamos a escucharle a Ernesto, porque si vas a agarrar todo, no a vos, Benicio. No vayan a hacer así. Ernesto, vayamos parte por parte.
Mucha fuerza para las últimas novedades en Cerro Porteño también, porque acá tiene que hacer fuerza, si no Benicio, populista como este, quiere volcar al público en contra. A mí lo que me sorprende, Luis Enrique, y me gustaría que el profe entre con mucha fuerza, decidido. ¿Quién gana el clásico el domingo, profe? Ayer en el extra nos animó y hoy me encantaría que entre con mucha fuerza hoy, diciendo quién gana el clásico el domingo, profe. Me está haciendo truco, Ernesto. Me está haciendo truco, Y Ernesto. ayer lo mataste y hoy le estás alentando. ¿Qué te pasa, Ernesto? No vaya a caer en eso. Si ellos quieren mi pronóstico por doble intención, triple intención. Bueno, vuelve No me Jan diga, Fernández. profe, que está para retroceder. Vuelve Jan Fernández. Reaparece Jan. Está para volver. Ese Sí, está no me aparece Jan. convence. ¿Juega o no juega? Para mí juega. Yo, Ernesto Jiménez, Jan Fernández en el arco del domingo. Reaparece. Bueno, Sí. ya que te adelantas el equipo, antes de irnos al equipo, es un hecho, quitan la butaca, ¿verdad? La butaca prácticamente ya en los últimos clásicos se vienen sacando los que más bien por precaución, por seguridad. Sí, tal cual. Yo estoy casi seguro que nuevamente no vamos a tener butaca allí en la zona de la platea Petenquil. Sumando a lo que informaba Gustavito, aprovechando tu consulta, Luis Enrique, a mí me dicen de que 1.200 entradas van a ser seguidas la gente de Olimpia, 1.100 para los hinchas y las 100 gentileza, que seguramente ya allí estarán en manos de la gente del Club de Olimpia, que seguramente van a estar vendiendo a sus hinchas, pero me dicen la cifra de que serán 1.200 entradas para el hincha franjeado. Bueno, perfecto. Está. 1.200. Sí, y otro tema también que seguramente Gustavito también estará manejando, porque esto si llega a pasar en la olla, Luis Enrique, seguramente va a pasar algo similar cuando Olimpia sea local en la siguiente rueda. Así como están las cosas, hay un pedido de la dirigencia de Cerro Porteño, a la gente de seguridad, por supuesto, que no dejen ingresar banderas y tampoco los instrumentos a la barra organizada del Olimpia. Reitero, esto normalmente siempre se trata de conversar antes, seguramente si no es hoy, mañana lo estarán realizando, porque si esto pasa, reitero, y la gente de Olimpia no ingresa sus instrumentos, también va a pasar lo mismo en la segunda rueda cuando Cerro Porteño sea visitante. Por el momento al menos, la intención es que no ingresen instrumentos y tampoco banderas la gente organizada del Club de Olimpia, Luis Enrique. Bueno, está confirmada la información pues entonces. Ahora sí, Jan Fernández en el arco. ¿Y después? Alan Benítez, Javier Báez. Estoy casi seguro que con su gol se abre una oportunidad para Ronaldo de Jesús y el chico Diego León, quien va a tener su primer clásico vistiendo la camiseta de Cerro. En el medio sector, Juan Manuel Iturbe. Aquí sí quiero que me permita, Luis Enrique, tener esta pequeña duda y dejar la posibilidad de poder equivocarme si lo es así. Robert Piri Damota o Enzo Jiménez para jugar al lado de Rafael Carrascal en el medio sector y por izquierda la presencia de Derlis Rodríguez. En ofensiva, el Pachi Carrizo, quien va a ser seguramente el capitán del equipo, junto a Chico da Costa. Por allí está el equipo que va a preparar Manolo Jiménez para recibir el domingo a Olimpia. Bueno, podría ser, será el primer clásico de Derlis Rodríguez, primer clásico en primera división de Dieguito León, porque ya habrá jugado varios clásicos en distintas categorías en Cerro Porteño. Y también de Chico da Costa. Y Chico da Costa también su primer clásico, ¿verdad? Sí. Su primer clásico. Perdió definitivamente la posición Churín, ¿eh? Churín perdió la posición. Perdió, confía en el brasileño. Sí. Está bien. Y en la banca lo va a tener a Churín, al Queso Fernández. Si arranca Gabriel Aguayo. Gabriel, ¿está habilitado para el clásico? Ayer estabas informando de eso. Sí. Ayer se hizo estudio, Luis Enrique, tal cual informamos también al mediodía en este horario. Y por suerte, para Cerro, para el chico Aguayo, salió un resultado favorable. Así que ya tiene la alta médica. Perdón que te interrumpa. ¿Qué estudio se hizo? Sí. ¿Qué estudio se hizo ayer? Él tuvo un pequeño desgarro también, de lo que estaban tocando justamente con lo que pasó también con Derlis. Entonces, para ver cómo está ese problemita, por suerte, para el chico, Gabriel Aguayo está prácticamente en perfectas condiciones y ya desde hoy estará trabajando de manera normal Gabriel Aguayo. Me parece que va a ser una opción también para lo que va a ser el clásico del día domingo. Como titular, veo difícil, pero sí una alternativa importante en la banca suplente de Luis Enrique. Ahí gana el míster un jugador interesante para la banca. Sí, así como Olimpia con Derlis. Sí, es que está Derlis, ¿verdad? No. A mí dicen que está, bueno, pero... Y sí. Estamos hablando de Cerro. No, pero te digo, hago nomás una analogía. Sí, porque lo mencionó 2 veces, lo mencionó Manolo. Claro. Sí, él es un jugador importante para él. Sí, él lo tiene y en una posición donde solamente hoy lo tiene Iturbe. Sí.
Y hoy por el otro lado le tiene solo a Derlis. ¿Por quién? Que no es extremo, dijo Manolo. ¿Por quién? Por Derlis. No lo ve como extremo él. No, él no es extremo natural, dijo. El único extremo natural que tengo disponible hoy es Iturbe, dijo. Mira vos. Y, En conferencia de prensa lo dijo. y sí, el otro que se va a sumar ahora es Aguayo. Y por izquierda no tiene. No, no tiene. No tiene. No tiene. Y él siente una urgencia ahora porque un jugador que estuvo parado mucho tiempo. ¿Cuánto? Él no tuvo actividad en este semestre. Sí. Quiere decir que estuvo más de 2 meses parado. Y va a empezar a entrenar recién hoy. No deja de ser un riesgo. Estamos hablando de un jugador explosivo. Ahora, hablando de jugador, Ernesto dijo recién que él se juega, que Ronaldo es su base titular. Ujú. A mí me dijeron otra cosa hoy. Que Melgarejo es bien visto por el entrenador. Ya aprendió. Por su velocidad. Yo creo que debe aprender la lección. ¿Le fue bien a esa dupla? ¿A quién? ¿Y Melgarejo, Javi Báez? Y un partido, sí. Entonces, pues ya se equivocó pues con Enzo y Carrascal, ¿verdad? Y destruyó esa dupla de interno. Y así le fue. Pero en ese partido rompió Enzo Carrascal y rompió Melgarejo Báez. Por eso. Rompió gran parte de su columna vertebral. Y por eso digo nomás que tiene que tener ya, él ya tropezó Yo digo- con una piedra, sí, ¿verdad? Yo hago nomás este análisis. Yo no digo que no juegue Ronaldo de Jesús o que no pueda jugar. Yo no sé si Melgarejo es muy rápido, ¿no? Pero eso es lo que dice el Tengo mis dudas. entrenador. Ahora, cuando vuelva a poner el equipo anterior, ¿contra quién pone otra vez el equipo titular? Teoría. Contra Sol, el que venía jugando titular. Sí. Luego le volvió a meter a Iturbe, ¿verdad? Enzo con Carrascal por el medio, a Melgarejo con Javi Báez. Traigo una a colación por lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Pero si te vaya por lo que dijo Manolo, tiene que repetir el equipo. Y por eso. Porque a va a ver. volver a jugar en la nueva olla azulgrana. pero acá Ernesto ya dice que Piri o Enzo y dice que Ronaldo gana la posición. Quiere decir que Javi Báez va a ir por derecha. Porque Javi, el único que no tiene problema de perfil ahí en Cerro es Javi Báez. No, Javi va a jugar por izquierda. Por izquierda. Y Ronaldo por derecha. Sí, Ronaldo por derecha, bueno, lo que sea. Pero a veces él cuando juega Brock juega Vos Báez lo por que, derecha. vos lo que te referís es esa dupla. Sí, la Báez, dupla. Ronaldo de Jesús. No. Báez, Ronaldo de Jesús. No. Yo digo que el que venía jugando titular era Melgarejo con Báez. Sí, no, pero para el clásico, digo. Estamos Y hablando para el de- clásico Ernesto dice que juega Ronaldo de Jesús con Báez. Pero Melgarejo no salió por bajo rendimiento. Melgarejo salió porque estaba tocado. Sí. ¿Verdad? Y ahora, por lo visto, se curó y a lo mejor va a volver a jugar seguido. Hay varios tocados en Cerro. Por eso muchas veces nosotros cuando hablamos de un hipotético equipo, porque cuando están tocados con sobrecarga no se informa. Bueno, la verdad que no se informa luego nada. Médicamente hablando en no. Cerro, ¿verdad? Entonces, esos detalles aprovechando. después te sacan. Sí. Aprovechando justamente lo que está mencionando, porque va con lo que está diciendo. Yo justamente le consulté a Manolo si la salida del chico Melgarejo fue por alguna molestia, por una lesión, el ingreso de Ronaldo de Jesús. Y mencionó el de que no presentaba ninguna molestia, que fue un cambio táctico, justamente buscando el juego aéreo con Ronaldo de Jesús, ya que el Cerro Porteño estaba buscando de la manera que sea el tanto para ganar a Sol de América. Aprovechando nada más lo que está tocando de que no fue por ninguna molestia la salida de Melgarejo en este último partido ante Sol. No, pero yo no me refiero a este partido, yo me refiero al partido mallorquín, cuando él dijo en conferencia de que varios jugadores estaban tocados y Melgarejo, si no estoy trascordado, habló de él por una sobrecarga. No, lo de Melgarejo tampoco fue por una sobrecarga en el juego ante General Caballero, más bien fue para cuidar un poco el físico, atendiendo de que Melgarejo volvió a jugar después de mucho tiempo de manera consecutiva. Más bien a eso se refirió sobre la situación de Rodrigo Melgarejo y su ausencia, digo bien, en ese partido de Mallorquín, Tano. Yo creo que si juega Ronaldo tiene directa relación con el juego aéreo de Olimpia. Yo Sí. estoy de acuerdo con esa opinión. Que de los dos centrales es el que mejor juego aéreo tiene. Por sobre Báez y Melgarejo. Para un poco neutralizar toda la potencia que tiene ahora Capazo en el área rival. Muy bien anda. Bueno, ¿algo más, Ernesto, querido? Hoy 17 horas, Luis Enrique, el entrenamiento de Cerro Porteño. Lo importante, positivo para nosotros, también para
mencionar a la audiencia, vamos a tener la posibilidad de mirar 20 minutos. Parece poco, pero va a servir mucho para ver qué trabajo realiza Pirida Mota, qué trabajo, por ejemplo, realiza Gabriel Aguayo, y también para ver cómo está Jan Fernández. Entonces, ya de acuerdo a eso, para ir teniendo un poquito el panorama de los jugadores que están totalmente recuperados de cara a este partido, reitero. 17 horas hoy el entrenamiento, donde ya vamos a tener un poquito de pista respecto al equipo que va a presentar Manolo para recibir el domingo a Olimpia. Dale, Ernesto, hasta cada momento. Hasta cada momento, señores, un abrazo para todos. 13:04. ¿Quién hablar del árbitro del clásico? Después de la pausa, ya venimos. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, son las 13:06. Estamos de vuelta para hablar del tricampeón paraguayo. Había sido que yo ayer dije tricampeón de América, ustedes no se dieron cuenta. Un solo oyente me llamó, pero después en el teléfono me estaban dando con un caño. Hasta hicieron un meme que vino de la presidencia de la empresa. Cuando yo le dije, hoy, a partir de hoy le tenemos a Roberto Ayub, que va a cubrir al tricampeón de América, yo quise decir el tricampeón del fútbol paraguayo. Libertad. Entonces ya hay un meme donde dicen que yo soy como Mandrake, como vos, Benicio, que adivino el futuro. Ocurre. Roberto Ayub, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique, profe, Jotita, Tano? Y acá con las informaciones del Guma, que mañana tiene su compromiso importantísimo contra Ameliano. Octavo de final de la Sudamericana. Una consulta nomás para poder... Cada uno pues tiene acá su descendencia, ¿viste? Jotita tiene un apellido irlandés, inglés, Virgili italiano, mi segundo apellido es alemán, Benicio ¿de dónde es? Español. ¿Del interior? Claro, Cazapá. ¿Y tu apellido qué descendencia tiene? Martínez, claro, español, bueno. Españolísimo. ¿Y el tuyo, tu apellido, Ayub, de qué? Y mi apellido es de más o menos libanés, por así decirlo. Ah, libanés. ¿De origen libanés? Sí, de origen libanés. Muy bien. El libanés Roberto Ayub. Ya está. Terminó la historia. Ya te ganaste un sobrenombre. Bueno, contanos del tricampeón del fútbol paraguayo. Y en Libertad está la vuelta de Morínigo. Hay que ver si mañana
juega. Morínigo, para la consideración de Ariel Galeano, es el arquero titular por todo lo que hizo en la apertura. Y esa es la única novedad así importante, aparte de lo que serían las construcciones que vamos a hablar también. Otra cosa no hay en Libertad. No, está en medio perfil bajo nomás todavía. Perfil bajo todavía. ¿Y de las obras qué tenemos? De las obras están ya avanzando de una muy buena manera. Primero se están viendo lo que viene a ser la segunda bandeja de la gradería sur y norte, donde aproximadamente la intención es que se amplíe a 15.000 espectadores del estadio. Y también ya están las bases de lo que serían las nuevas torres de luz LED. También las torres cambian. Sí, se cambia todito. Se sacó la torre anterior por completo. Ajá. ¿Y para cuándo se prevé la culminación de esto, Roberto? A mí me habían dicho tiempo récord. La intención es para noviembre, diciembre ya culminar todo esto. Ya está bastante avanzado. Se puede ver en las imágenes que la base de las graderías ya están. Faltaría nada más la siguiente parte que ya es lo menos pesado. Exacto. Para especificar a la gente que está escuchando radio y también para la gente que está viendo el programa por televisión, la estructura de la galería ya son todas esas con cemento armado, ¿verdad? Sí, ya son con cemento armado. Así como en la cancha nacional. Así, a eso te quería apuntar, como la cancha nacional. Como la cancha nacional. Esa Entonces misma ya estructura. ayuda, tiene buena estética y se hace más rápido el trabajo. Mucho más se rápido. agiliza. Mucho más rápido. Y después también está la fase final, que serían los palcos en la zona de preferencia, que todavía no hay ni un avance, pero ya sería la parte final de la obra eso. ¿También va a tener palco? Sí, está la idea de los palcos nuevos. Todavía no hay mucha información de ese tema porque solamente están las torres y las dos graderías ahora mismo. ¿Y el presidente honorario Horacio Cartes suele ir ahí o no? Sí, el presidente suele estar en todos los partidos de Libertad en el palco que hay ya ahora. No, eso sí, o sea, no puede a la obra, digo, de repente a Sí, mirar así. va a controlar cada tanto, más o menos, para ver cómo está el avance. Qué bueno, qué bueno. ¿Y el equipo para mañana? Y el equipo para mañana, déjame la duda del arquero, que sería ante Martín o Morínigo. A Martín está perdiendo el puesto ya porque Morínigo viene muy bien para la consideración de Galeano. En el lateral derecho hay que ver si llega Iván Ramírez, porque está con molestias y posiblemente no llegue. Ahí entraría Iván Piris, porque Ale Silva la otra vez no tuvo buen rendimiento. Los dos centrales se mantienen: Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Pinoza por el sector izquierdo. En el medio, la vuelta de Ernesto Caballero. Los más adelantados estarían Lescano y Lucas Sanabria. Y arriba Marcelo Fernández, Lorenzo y Tacuara. Qué bueno, qué bueno. Yo pensé que iba a meter más cambio, Ariel. No hay mucho tampoco por... ¿A quién le puede sacar tanto? Y yo lo pondría a Jaquet. Yo cambio mi saga central porque no dan bien con bola. Y después buscaría a alguien más. Yo jugaría con dos volantes. La estructura de Galeano hasta ahora en todos sus partidos fue el 4-3-3. Sí, y claro, y ese es el tema. Si no te funciona... Hay que cambiar. Algo pues tenés que cambiar. Pero fundamental. Si no es de nombre, de sistema. Se habló mucho del partido pasado ante Olimpia. Pero a mí lo que me quedó en claro, Jotita, es lo siguiente. Esa saga central juntos, nunca. Nunca más. A Yaquel lo condenó por el partido allá en Ecuador. Tuvo muy flojo partido y desde ahí ya no apareció más. Y ahí está el tema. ¿Y qué partido tuvieron los dos centrales la vez pasada? Por Dios. Sí. No, y ahí lo cambiaba Matías Espinosa también de paso. Claro. Pero yo cambiaría mi saga central y cambiaría también mi dibujo en la mitad de cancha, sí o sí. ¿Lateral derecho quién si no llega Ramírez? Y está solamente Ale Silva. ¿Y Piris? Y Piris pero Piris no está tanto en la consideración de Galeano. Pero, Roberto, pero vos dijiste, le mencionaste a Lucas Sanabria. ¿Y Lucas Sanabria? No, eso es Copa Sudamericana. Él está suspendido para el torneo local. Para mañana. Repetimos todo, porque hicimos muchos cambios. Repetimos el equipo que vos crees que presenta mañana. La duda estaría en el arco, que sería entre Martín Silva Morínigo. En la defensa, Iván Piris o en todo caso Ramírez. Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Rubén Lescano. Y arriba Tacuara Cardoso, Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo. Prácticamente un cambio, nomás si es que no, apartándolo del arquero es un solo cambio. Ernesto por Campuzano. Ernesto por Campuzano. Eso es lo que te llamó la atención a vos, Jotita. Claro.
Claro, un solo cambio. Y si entra Morínigo son 2 cambios. En el puesto de arquero, nada más, que para mí los dos son buenos arqueros. Uno joven, otro experimentado. Y el único cambio es Ernesto Caballero por Campuzano. En principio lo Iván Ramírez no llega. Iván Ramírez está con... Ese es otro cambio. tocado. Si es que juega Iván Ramírez. Está tocado. Es muy probable que no llegue. Si no juega, ¿alguien juega? Y Iván. Piris. Piris. Porque Ale Silva la otra vez ¿Pero estuvo qué otro improvisado. central tiene, Jaquet? Y está Jaquet y está el chico Santiago del Valle que apareció en el partido internacional. Tuvo una torcedura de tobillo y hasta ahora no pudo volver a jugar. Es que esa de ella que no anda viendo, no tiene mucha oportunidad, un jugador de tanta experiencia. Y Jaquet no estuvo con buenos rendimientos cuando jugó y no es del gusto tampoco del técnico. No es del gusto del técnico. Mira vos. Ese ya es otro tema. Bueno, gracias Roberto y por estas imágenes fantásticas que estamos viendo en la cancha de Libertad. Hay un reclamo de tus compañeras y compañeros de nuestro otro canal, el Canal Pro, que dice que no, desde que estás ahora en Deporte Total y estás con nosotros, dice que saludás poco. ¿Por qué no le saludás a tus compañeras y compañeros? Vos no tenés que perder tu humildad. No, jamás. Te quieren mucho ahí las chicas de Pro. Sí, ya me estaban reclamando ahora saludos. Viste que nos falta la verdad, te estoy Sí, diciendo lo no, cierto. me estaban reclamando. Ayer estuvieron muy pendientes a mi primera aparición. Y un saludo para todos mis compañeros de Pro, que fue el canal que a mí me arropó acá en la media cadena. Y ahora agradecido también por esta oportunidad en la 780 para Deporte Total. Gracias, Roberto. No, muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa. Le escuchamos a otro Roberto. Este es Robert, nomás le cortamos, le sacamos la O. Robert Jiménez, nuestra voz comercial. Y a vuelta de pausa, ¿en qué andará ahora Dani Troche? Porque Hugo Velázquez no tiró toda la primicia ya de Guaraní. ¿Qué le sobra a Dani? Le dio descanso a Dani Hugo Velázquez, vicepresidente de la República. Ex vicepresidente de la República. De paso le dio una primicia a la gente de prensa, a los oyentes y televidentes de Mega TV. Está en San Bernardino ahora. Estuvo generoso con las informaciones. Estuvo de buena vibra, estuvo. Se sentía cómodo en el diálogo, te das cuenta. Vos le preguntabas algo y él te agregaba un poquito más algo. Ya volvemos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo, Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Muy bien, 13:16. Dani Troche, ¿cómo estás? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros y por supuesto a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Todo tranquilo. Acá un grupo de gente me dice, ¿para qué Dani Troche si ya le ganó de mano Hugo Velázquez? Pero Sí, no habló de la estoy de parte acuerdo. futbolística. Estoy muy de acuerdo. Bueno, qué luz nos echó hoy Hugo Velázquez. En realidad, muy buena nota. Y por sobre todo, muy clara la nota para que muchos aurinegros
sepan de adentro lo que está y cómo está transcurriendo la cosa, porque ayer surgió el tema de la Conmebol. No lo quiso decir Hugo Velázquez, pero yo tengo la información de que ya un banco muy importante que todos sabemos, no me permiten decir, pero ustedes todos tienen en la mente, pone una parte importante, y la gestión de Hugo Velázquez también. Bueno van. Sí, pero no es oficial, entonces yo no quiero entrar en esa, Luis Enrique. No, pero está bien. Pero está bien. Lo más importante para la masa societaria y aficionados de Guaraní, lo que dijo el vicepresidente del Paraguay, es cómo se va a distribuir el dinero y cómo va a ir certificando. Es como cuando vos haces una obra y le contratás, tenés tu arquitecto, después tenés tu contratista, ¿verdad? Sí. A quien le da el trabajo y le pagás por metro trabajado. No es que le pagás por día, sino por lo que el trabajo que realizó. Por etapa. Por etapa, y eso se certifica y ahí se le paga. Bueno, eso es lo que dio a entender Hugo Velázquez, ¿verdad? Así mismo. Y atención, Dani, que efectivamente hubo un pedido directo del presidente Conmebol de adelantar las obras. Sí. Exacto. Bueno. Que estaba para mediados del año que viene. Pero, así como decís, se va a adelantar así como están las cosas. Sí, considerablemente luego. Y eso hay que averiguar para cuándo ya, cómo harán, porque yo creo que yo averigüé, creo que se están cerrando algunas cosas. No quiso hablar Hugo Velázquez del tema bingo, pero yo tengo la información de que eso ya está con la orden de desalojo. Es más, voy a ser grosero, porque voy a utilizar la palabra, o las palabras, mejor dicho, que a mí me dijeron, sin decir nombres, pero me dijeron, si es necesario derribar el bingo con toda y maquinaria y pertenencias del señor adentro, lo vamos a hacer. Ay, híjole, ¿hasta ese extremo? Sí, hasta ese, por eso dije, voy a ser grosero. Y a lo mejor no le va a gustar mucho esto a la gente que corresponde, pero es así. La orden de desalojo está, y es cuestión de tiempo para que Guaraní pueda utilizar su espacio. Excelente, brillante, Dani. ¿Algo más sobre el equipo, cuándo trabaja? Porque después lo escuchamos a Canterito. Sí, Canterito que habló en la práctica puerta abierta que tuvimos. Sí, nada más que para mencionar el tema futbolístico, el Danilo Santa Cruz probablemente estaría perdiendo el puesto por una lesión, salió lesionado el partido pasado, no creo llegue para este viernes, entonces Barrientos estaría retomando su puesto de titular. Luego creo no habría novedades, y con esto digo, estaría repitiendo nuevamente la dupla central. Hablamos de Tutu Vargas, que nuevamente después de regresar de su suspensión con Román haría dupla. A mí los jóvenes les gustó mucho a Chiqui Arte esa dupla el partido pasado, así que hoy entrena a la tarde, mañana nosotros ya vamos a tener seguramente nuestro informe, hoy en el extra ya vamos a tener informe del probable equipo que va a presentar Guaraní. Repito, solamente así como están las cosas, un cambio, la de Barrientos por Danilo, y luego sería el mismo equipo que jugó el partido pasado, Luis Enrique. Bueno, ¿y de Nacional, cortito? Nacional Cortito, que todavía está saboreando la victoria, realmente, sea como sea, una gran victoria que necesitaba el cuadro de Bernay. También esta tarde está practicando, está entrenando, ya perfilando lo que va a hacer el equipo para el fin de semana también. Luis Enrique, no creo tampoco haya muchos cambios con respecto a lo que fue el partido pasado. Así que sí, el Nacional un poquito más de tiempo, por lo menos para entrenar esta semana a Bernay. Gracias, Dani. Abrazo. Antes de ir a escucharle a Canterito, el jugador de Guaraní, le envía a los compañeros acá el equipo de Real Madrid para el debut oficial en Supercopa de Mbappé con el Real Madrid. Pero me fijé después en el equipo. Sí. Dios mío. Este es lo que es 4-3-3. No es los 4-3-3. Pero las figuras sí, ya sé. Son estrellas. Fíjate el equipo. Rodrigo, Mbappé y Vinicius. ¿Y antes detrás de ellos? Y detrás de ellos va a estar Valverde, Tchouaméni y Bellingham. Lo que te genera Bellingham, Tchouaméni, con Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Courtois. Y no está Camavinga por lesión. Courtois, por eso, Courtois, Militao, Rüdiger, Carvajal. Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vini Junior. Qué bárbaro. Equipazo. Y sí. Es un equipazo. ¿Quién le puede ganar a este equipo del Real ahora?
Es fútbol, yo sé que va a perder, no va a ganar todos los partidos, pero una manera de decir nomás. Pues fíjate los jugadores que tiene, ahí, los 4 de arriba no te digo así, 4 de arriba. Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius Junior. Hay que ver nomás si cómo no va a estar Mbappé medio comprimido ahí. ¿Por qué? No, si él va a ser el referente de ataque. Él va a ser el punta. Después lo va a tener detrás a Bellingham, a Rodrigo y a Vini por izquierda. Y después le tenía a Valverde y Tchouaméni ahí. Para recuperar. Sí. Qué bárbaro. Bueno, Cantero, jugador de Guaraní. Se viene ahora un rival muy duro, la verdad que es un buen equipo y nosotros estamos preparándonos para ese partido para dar lo mejor de nosotros y poder sacar la victoria, que es lo que venimos buscando. Alexis, jugaste muchos partidos en las Olimpiadas, me imagino que eso valorás y también tratar de trasladar ese rendimiento, porque si hablamos de rendimiento personal, jugaste un muy buen torneo. Sí, agradezco también al profe Jara que me dio la oportunidad de poder jugar los partidos y la verdad que me sentí muy bien, traté de dar lo mejor de mí para poder ayudar al equipo y eso estoy tratando de trasladarlo ahora mismo acá en Guaraní. Y yo creo que van a venir con todo, va a ser un partido muy difícil, ahora que perdieron van a tratar de buscar la victoria, pero nosotros también nos estamos preparando muy bien y nosotros vamos a irnos con todo para sacar una victoria, que nos merecemos. Y tratar de sumar de a 3 lo que estás diciendo justamente, ¿no? Porque Guaraní necesita pelear arriba. Sí, nosotros estamos buscando eso, nosotros estamos en nuestra mente de salir campeones, venimos haciendo bien las cosas, estamos jugando bien, pero no se nos está dando la victoria, pero yo creo que en cualquier momento vamos a poder sacar un buen resultado. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa del interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Muy bien, estamos de vuelta. Reiteramos
Viernes a la madrugada llega el vuelo que trae a Gustavo Alfaro. 4:20 de la mañana, 4:20 de la mañana o de la madrugada aproximadamente llega el viernes en vuelo de Copa. Gustavo Alfaro, nuevo técnico de la selección paraguaya. Se dilató un poquitito, pero tal cual lo adelantó la mega cadena de comunicación Deporte Total. ¿Cuándo lo adelantamos, Mati? ¿8 de julio o mucho antes? Antes. Antes del 8 de julio. Y después salió el rumor de que se estaba dilatando lo de Alfaro porque habló el presidente. Y el 7 de agosto recuerdo que habíamos dicho que Alfaro va a ser... Sí, que ya estaba todo. El 8 de julio fue también, el 8 de julio. 100 veces ya. ¿Qué cosa que? Y que Alfaro va a ser técnico de la selección. Bueno, ¿cómo te va, pendejo? ¿Estás de buena onda hoy? Bien. Semana linda. ¿Cómo estás para comentar el sábado? Estamos bien. Algunos dicen que voy a debutar, dicen, ¿no? No, vos debutaste en un mundial. No suele escuchar la radio, ¿vas a hacer? Vos debutaste en el mundial de fútbol de Qué fuerte estuvo eso, qué fuerte. Mira Volvió que Mandibulín. el 18 de noviembre al 24 nadie anotaba. Lo que importa acá es que ya se jugaron, 27 fechas del campeonato local, más Copa Libertadores, más Copa Sudamericana, más Copa América, más eliminatoria, y no te escuché ni una vez. No está en mi contrato. Entonces, por ende, para mí no debutaste. Bueno, ya estamos en un minuto, estamos con... Vos me das lo que hay, producción. Está Michael Henning, el alemán, Gustavito Gavilán también en producción, Ayrton Icar, nuestro compañero clave en la página digital de Deporte Total. ¿Quién está de director de cámara? Fabio. El querido Fabio, viejo zorro del desierto. Wilson La Cuca está en el control. ¿Y quién más está aparte? Es el equipo completo. Dani Hugo, Gustavito, Fernandito Daniel enseguida, Robert Jiménez, nuestra voz comercial, Jotita Bernabé, el Tano. Vamos a nombrarle a Benicio también, que hoy está. Gracias, Dani. Tranquila, Nana, porque pide así luego. A propósito, hoy el Día de la Bandera Paraguaya. Bueno, a propósito, gracias, Benicio, por ese detalle. A las 13:30, un saludo del equipo de Deporte Total a la enseña patria. Bandera de mi patria tan querida, bandera de mi cielo guaraní, emblema sacrosanto de mi vida. Salía el sol en la mañana del 15 de agosto del año 1812. Después de una salva de artillería, se enarbola la bandera de listones azul, encarnado y amarillo, que se venía usando desde la independencia. Cuando las campanas anunciaron que la misa mayor comenzaba en la catedral, arriaron la bandera tricolor y alzaron en su lugar otro pabellón, tricolor también, blanco, más ancho en el medio, colorado arriba y azul abajo, con los escudos en cada faz y en el medio de la faja blanca. Salvas de artillería y vítores del pueblo saludaron al pabellón nacional que se izaba por vez primera y que sería para siempre nuestra sagrada y gloriosa enseña. Salud, bandera paraguaya. Ostentan volufriquio, dice paz y justicia, y un gallardo león. En el reverso la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación. 14 de agosto, Día de la Bandera Paraguaya. 1 de marzo. Y recordamos esta fecha tan importante y también con la voz de unos compañeros nuestros que integró Deporte Total por mucho tiempo. Una de las mejores voces, la de Domingo Germán, que estábamos recordando, nos toca un poco muy íntimamente. Se nos fue hace 2 años aproximadamente el gran Domingo Germán. Bueno, ¿qué dice la gente, pendejo? Antes, nos olvidamos, no mencionamos algo. ¿Qué? Ramón Sosa. ¿Qué pasó con él? Que ya viajó. Sí, ya viajó. Y eso es importante mencionar a la gente que está escuchando la radio. Ramón Sosa, que finalmente va a jugar en Nottingham Forest. No solamente viajó, sino que ya concretó tres amistosos del equipo de Talleres. No sé si escucharon lo que dijo el presidente de Talleres. Eso sí no escuché. Le critican mucho a Ramón Sosa, se habla mucho de él de mercenario, muchos hinchas, algunos periodistas partidarios y... Imagínense ustedes que un jugador que ya
negó su salida de Talleres en la temporada pasada por una oferta tentadora de la MLS. Si ahí se iba, capaz se le podría tachar de eso. Pero ¿quién te va a negar una ida a la Premier? Quiero tocar nomás ese tema porque como comunicadores paraguayos tenemos que salir a defenderle a Ramón. Claro. Sencilla es la respuesta. No lo hubiesen prometido que iba a salir nomás si llegaba una oferta. Te callás la boca y decís, ¿sabes qué? Él es jugador de Talleres, cuando venga algo que no convenga a nosotros, y lo decía él. Pero no vaya a prometerle algo que después no le vas a cumplir. Y acá el mercenario es fácil. El presidente de Talleres le vende humo que le creó toda esta atmósfera a Ramón Sosa. Aparte, ¿cuánto más pagó el Nottingham Forest? Porque subió su oferta. Y lo que subió fue 1 millón de libras. Y escúchame una cosa. O sea, 1 millón de libras lo que armaste tanto bochín. Igual que a nivel país, la Argentina, y si bien es cierto, hay una administración saludable en Talleres, no es menos cierto que esa plata le viene bien. A cualquier club le viene bien. Sí, ya viajante de dinero. Y lo que le deja no es que se va regalado o se va forzado o no deja nada. Por el contrario, ¿de qué es lo que se va a enojar el presidente? Y aparte, hizo un récord en venta bajo su mandato. Claro. El jugador más costoso en la historia de Talleres. Vamos, Ramón, le deseamos lo mejor a Ramoncito Sosa. De Maracaná a Inglaterra. Canindeyú de Maracaná. Sí, departamento de... Canindeyú. Canindeyú. Maracaná, de Maracaná, Canindeyú a Inglaterra. No, la ciudad es del Nottingham. Nottingham. O sea, le dicen al club le dicen más bien el Forest. El Forest, pero es de Nottingham, es la ciudad. Sí. Bueno, ahora con la gente. Sí, señor. 0986-780-780, escuchamos. Este periodista que cubre Olimpia parece que tiene laguna mental. Ellos empezaron con mucha vendetta para que no, justamente, primero dijeron 1.500 entradas y le dieron 500 entradas nada más. Los archivos cuentan y confirman. Y otra cosa, la bandera siempre ellos no prohibieron meter batucadas, los bombos, la bandera. Ellos fueron los primeros. Que no llore ahora este periodista de cuarta. Julio Barra. Se olvida, laguna mental parece que tiene este tipo. Viene otro mensaje, dice, se enojó al pedo el profe. Ah, no, este es tema de ayer ya. Dio una charla en Caracas con Maduro, dice, y cobró en dólares, dice, y envió una foto, no. ¿Y la foto pasada a producción? La foto a producción y vamos a otro tema porque después tenemos, a ver. No, yo le protejo al profe. No. ¿Qué tal, pendejo? Más el aporte. Tano Jotita. Enrique Luis, nuestro corresponsal de Libertad, parece los libanés legalmente. Parece su nombre tiene que ser Samir Abubakar. Que nos vengan más un día que pierde Libertad con bomba ahí en el local, será. Profe querido, vos tenés que hacer el tema de la poesía por la bandera, será. Yo a vos te quiero escuchar, profe querido. El number one, el único, the only. Ya vamos a hacer. Audio. Votando contrato. Buenas tardes, señores. ¿Ustedes se animarían a dar una lista tentativa de los posibles convocados, tanto de afuera como de local, para la selección paraguaya antes del técnico nuevo? A ver si cuántos yerran en la convocatoria. Me la juego, Pulpito. Mirá vos, qué bueno. ¿Cuándo debuta Ramón? Estos son los próximos rivales del Nottingham Forest. El Wolverhampton, Liverpool, el Brighton. Todos los partidos corresponden a la Premier. Puede ser un debut contra Enciso, entonces. Por ahí puede ser. Porque llega recién el fin de semana, ya comienza la Premier y no creo va a entrar, entra, obviamente. Audio. Luis Enrique, perdón que te regrese desde el principio del programa. Nada más te quería aclarar que si el papa del periodismo dijo que es gol, entonces la opinión de los monaguillos no cuenta. Eso no me quería decir. Muy bien, Jotita. Escuchate. Imponiendo orden. Bueno, tenemos imágenes del clásico, el último clásico, para ver nomás que no mintió Gavilán. ¿Verdad? Esto ocurrió en cancha de Cerro Porteño. ¿Cómo ya terminado este último clásico? 1-1, ¿verdad? 1-1. Para este y ahí está clásico, la bandera que te mencioné. Sí. Para este clásico le dieron 600 entradas nomás. Para este clásico. ¿Verdad? Se había prometido más y al final siempre termina menos, ¿verdad? 500 para la venta y 100 de
Gentileza, por reglamento. Bueno, una breve pausa con Robert. ¿Y para uno no tenemos? Para uno, vamos a buscar. Pausa con Robert y ya venimos también con parte de lo que rescatamos que nos dijo el vicepresidente de Guaraní, el ex vicepresidente de la República, representante de Guaraní ante APF, Hugo Velázquez. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. La parte más importante de este proyecto que son los recursos para realizar esta obra. Y esto, la Conmebol, y realmente es la Conmebol porque el presidente es Alejandro Domínguez, nos va a adelantar ese dinero e inclusive, y aclarando de que sin ningún costo, sin ningún costo que conlleve más cosas que no sea las futuras clasificaciones del Club Guaraní a las copas internacionales, ¿verdad? ¿Qué pidió el presidente Alejandro? ¿Es cierto que le pidió al presidente, a usted, la dirigencia, de acelerar un poquito la posibilidad del arranque de las obras, o no? Así mismo. Él está tan entusiasmado también como, te diría, más entusiasmado que nosotros, y sí, nos pidió acelerar al máximo el inicio de las obras, de la construcción del nuevo estadio. Además nos sugirió cosas muy importantes, por ejemplo, de hablar con los arquitectos que tienen conocimiento de lo que la Conmebol y la FIFA a futuro va a obligar los estadios, y aclarándote que ya dejé de ser solamente hincha, sino también hoy estoy conformando la comisión directiva del compañero Emilio Aer, y hoy por hoy también representante del Club Guaraní ante la APS. El primer año de Santiago Peña. Creo que estamos yendo por buen camino. Creo que faltan algunas cosas. Creo que tenemos que fortalecerle al presidente para su mayor autonomía. 1 de marzo. Seguimos con la gente de pendejo, a ver. Escuchamos. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez, audiencia Deporte Total. Excelente el programa, excelente. Soy Ramón Torres Cáceres, desde La Pastora. Estoy escuchando el programa y un buen análisis estoy escuchando. Y este domingo el clásico, Olimpia está levantando, y yo creo y confío por los juveniles de Olimpia con la experiencia del arquero Oliveira, lo de Richard, y en la delantera pues, va a venir otra vez recuperándose Derlis González. Tiene variante Olimpia ahora. Yo creo que va a ser un campeonato clausura interesante, y ya no va a ser para Libertad. El 726 deja su mensaje, dice: Luis Enrique, Benicio, Tano y Jotita, el ojo biónico del grupo. Cualquier duda, ya no es necesario que se compre un equipo más sofisticado, dice, ya lo tienen ahí. Totalmente de acuerdo. Audio. ¿Qué tal los amigos de Deporte Total? Sabes que de mi parte yo no sé si coincide conmigo. Extraño mucho los superclásicos en el Defensor del Chaco nomás, con ambas hinchadas y así con la verdadera fiesta. Porque ahora
cuando se juega en la Nueva Olla o cuando se jugaba en Para Uno, es más deprimente. Hablando de la fiesta y todo eso, ¿verdad? Es más deprimente con las hinchadas visitantes que ahora ni siquiera los de Olimpia no van a poder llevar su bombo, su bandera ni nada. Ni siquiera le dan todo el sector de Petengil. Es deprimente ahora los superclásicos, es deprimente. Dale, poder de síntesis, gracias. Profe Benito Martínez, allá por hacer la chapueta y nada de gente más depender. No sé, té naranja y así nomás ya tu palpito, profe. No, Dale, profe. Ni Holandero va a color, hermano. ¿Por qué le tratás así al oyente? No, ya. Sí, porque merece. No, nande cago, bro, eso. Vale, bro. Audio. Ojalá que termine empate ese partido clásico. El clásico. Ojalá que termine empate. Ojalá que termine empate. Vamos con Robert y ya venimos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Muy bien. A ver. Antes, tengo otra cosa que nos olvidamos. Hugo Cuenca, raro que no se olvidó. No, ¿cómo que no salió campeón? Campeón con el Milan. No vaya más. ¿Quién dijo? No, ¿sabes qué vos te pasa? Imagino que tengo material, ¿cómo me voy a olvidar? El profe tiene razón. De repente parece que vos estás en un globo que ya estás allá encima. Cosa que Ramón Sosa, ya dijimos que viajó, que campeón, ya sepa. Vos jugás como si fuera que vos tenés la información y que la mesa no maneja. Se equivocó. Por eso, le digo Cuenca, campeón le digo, porque si no... No olvidamos, por eso dije. Mati, ¿sobre llovido mojado siempre, hermano? No, pasa que hasta ahora en Utilísima hay programa de comida y está viendo ahí arriba. No. Por eso dije, nos olvidamos, dije. ¿Y dónde está el video? ¿Y la imagen? Tiene toda la producción del video. Ahora comentarnos, ganó 3-1 al Monza. Mira, esto, por la Copa del Torneo Silvio Berlusconi. No se ilusiona ya con este equipo del Milan. No ingresó Hugo Cuenca, pero de igual manera... El campeón. Hablábamos antes del programa, contarnos que lo tengan en cuenta, porque acá ya jugaron todos los manguruyú, como se diría en guaraní. Y él estaba ahí. Sí, acá ya estaba el plantel completo y estaba en el festejo, recibió su medalla. No, está yo ya lo traigo tenido ahora. En cuenta. Yo lo traigo ahora para esta convocatoria. Sí. Él en cualquier momento va a debutar. Pues Milan tiene Champions, entonces con la doble competencia siempre tendrá más chances los jugadores que no son habitualmente titulares, ¿verdad? Ahí en la parte final, ahí está en el festejo. Ahí está. Mira, ¿quién lo diría, che? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Claro. Mira, hay que estar en esa foto histórica del Ojalá Paraguay. que termine empate ese partido clásico. De izquierda a derecha, el segundo jugador al lado del técnico es Cuenca, para aquellos que no lo conocen. Yo no sabía si era Benicio o Tano. ¿Cómo no entendí bien? ¿Hace diferencia ahí, licenciado? Yo no sabía si era Benicio o Tano. Bueno, ya, gracias Miguel. Audio. Buenas tardes, los señores. Siempre quisimos saber el club de Luis Enrique Pérez y por fin salió un poco a flote. O sea, el corazoncito habló. Campeón de América y Miche. Club Libertad, bueno, saludos Libertad de Valero. Está bien, es mi Club Libertad, entonces. Si para vos soy liberteño, perfecto, soy liberteño. Y metele nomás. Soy liberteño. Audio. ¿Cómo están, señores?
¿Saben cómo está llegando el equipo de San Pablo para ganarle mañana a Nacional? Ese es un tema. Vos sabés que ese fue un tema hoy en comerciales, ahí con Julio, con la Sole, con Ariel, con todos los compañeros ahí de comerciales. San Pablo perdió con Atlético Mineiro en el Brasileirão el fin de semana. Bueno, si no estoy equivocado. San Pablo juega ahora con Nacional y el olimpista está pendiente que San Pablo le gane a Nacional. Claro. No haga ni un punto Nacional. No haga. Un solo punto puede hacer. Por ahí. Audio. Hola muchachos. ¿No saben si Zulma Quiñones va a ser cuarta árbitro en el clásico? Así compro mi entrada en preferencias. Gracias. Muchas. Piropeador. Es que... Ah, no, acá está. Le ganó 1-0 a Goianiense el domingo. Copa de Brasil empató 0-0, ganó en penal, le ganó a Flamengo 1-0. Viene bien San Paulo. Muy bien. Robert. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. ¿Fue o no penal? ¿Fue o no para roja? En cada encuentro hay muchas dudas. En la que sí estamos seguros es sobre el sabor que el Paraguay prefiere. Lactolanda, la marca número 1. La salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Adelante, dice. Audio. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? No, qué pedazo de libertad, Luis Enrique. Vos sos limpero. Qué pucha, se la pasada con la libertad. Después vamos cuando metían los goles Olimpia. El tricampeón está de vuelta, que esto, que aquello. Dios mío. ¿Y qué hacía? Por lo que noto, no es olimpista, ¿verdad? ¿Qué hacía escuchando partido Olimpia? Audio. Luis, mate código. Devo positivamente que se hablan de acusar que es liberteño. Según Maite y loco como ando a meter Radio Cardinal, Julio del Puerto, me han dicho que soy hincha de Rubioño, ¿cierto? Está ya puño. Carnet número 333. Oye, la vende con Asante y la Jan Fernández jugata Olimpia con Raya. Saludos, amigo. No se olvida que mi arquero es Jan Fernández. Audio. Buen día. Alfaro, ¿cuál sería su cuerpo técnico, aparte de que se va a complacar de Paraguay? Y lo vamos a saber el viernes seguramente. El sábado dijo un probable y Gustavito. ¿Al final el sábado? No, el sábado había comentado acá Gustavito que... Sí, no recuerdo. ¿Su cuerpo técnico? ¿Vos tenés, Jotita? Espérate yo. Mientras Jotita encuentra, dale. Audio. ¿Qué tal, muchachos? Y bueno, si va a jugar Javi Baez, desde hoy ya empiezo el trabajo psicológico para intentar no putearle el domingo. Cuando vea que Ronnie Redes, Eric López o cualquiera de los que ponga Olimpia en ataque, le gamete y le pase por encima. Así no. Ya sabemos cómo va a terminar la cosa. Y ponerle que Cerro gane el partido. Te apuesto lo que quiera que no va a hacer con arco en cero. Culpa de Javi Baez hace uno de los goles. Así nomás. Hoy. ¿Tenés, Jotita? Ya te digo.
Él no Bueno, es el que no le puede escuchar a Rivero. Benicio, yo sé que vos nunca te negás a una dama. Sí. La Bella Sole hoy me dijo en comerciales que quería tu pronóstico del Superclásico. No. La está utilizando la Bella Sole. Que me pregunte face to face ella y a ella le voy a contestar. Vos me querés hacer trampita. Profe. Sí, presidente. Me hace trampita, presidente, acá, Luis Enrique. Bueno, demasiado de espalda. ¿Y sí que tenés? No, tranquilo. Tenés miedo. Se desinfló toda la espalda. Acá tengo Carlos González y Claudio Cristofanelli como asistentes. El peruano Diego Carranza como entrenador de arqueros. Sergio Omar Chiarelli como preparador físico. Y Pedro Arbeláez como preparador físico alterno. Y Mano Grasso como analista técnico. El equipo de Gustavo Alfaro. Para No te leí la audio ese. Hola, profe, el pájaro campana de las 7:80. Dame tu pronóstico para el domingo. Da tu pronóstico, profe. No te vayan a prestar, mano. O vas a dar tu otro programa. Avisando si acá no quiere hablar. Como siempre. ¿Dónde va a dar? Ahí también Denis me hizo seña de que quiere que deje el pronóstico del Cerro. Ahí ya Olimpia. te están, mira, yo no voy a entrar en esa, pero ahí ya te están tratando de desleal al programa. Sí, ya de todo. Pero para la ancha, hermano. Déjeme decirle, créamelo. Seguimos con los pendejos. Enrique no es liberteño. Hola, pero ahora pillé su segundo amor. Primero era Jan, ahora el Toro, el ex vicepresidente. A la calidad. Pero y estamos hablando con un dirigente que nos dio buena noticia. ¿La Barrio? ¿Eh? ¿La Barrio se va a enojar? Último. A ver. Buenas tardes, que pucha por acá ya pues no, que siempre habla y dice porquería, Cerro va a ganar. ¿Cómo es? El oyente enemigo de Luis Rivero. Por él. Porque es demasiado suave como habláis. Uno más, dale. Hay tiempo y 54 y segundos. No, vamos. Profe, ¿almorzaste ya, profe? ¿Almorzaste ya, profe? Se renovó ese audio. Otro. Luis Enrique está feliz porque vuelve Aguayote. Va a La estar con liebre. el Cerro. Y Dieguito Leoncito, ¿cuándo va a ser Leonzote? ¿Cuándo va a crecer? No se puede. Pero nos da buena vibra. Esto es porque te escucha la gente. Claro. ¿Entendés? Bueno, ya nos vamos aquí con Jotita, con Benicio, con el Tano y con el Pendejo y los demás compañeros de producción a almorzar. Dentro de un rato. Llega el gran equipo de Mario Ferrero junto al intelectual, el talento puro de Juan Fariña, el sexapil de Blas Barrios. No, ya. Y la bella Sole, la bella entre bellas, hincha de Cerro Porteño. Ya pues. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Daiguayo ni juba sebe seko ente sapra se uwere imposible ndabulai ama Paraguay se sa anga ika ayuse wiro esa Asunción del Paraguay arete macaula mime ay comeña putimbe Iñañaba te cobe se pepo anga oiguti no maheba y serenda pepete y aratore se peyu barapo a pesere juro esami
de Yara y por amante y Bete y Guira y mi serenda pepo yo guay Serupivo y pepo ari sereruro jesami Amanón volve a ir a Asunción del Paraguay Regenduba pura heiro regenduba señe Regenduba se cuamburo cero bandere jesar Hoy no pevare arumbe que mi allá pobacue Pura gente de Benguará Asunción del Paraguay Ajetuma cujasmin, ajetuma receda, ajetuma cucedrón.